Nociología, ¿de acuerdo? La nociología es una disciplina, una rama de la filosofía. Va a problematizar acerca del conocimiento, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a aprovechar la ocasión para mostrar la diferencia entre filosofía y ciencia, ¿no? En los hechos, ¿no? El tema del conocimiento es abordado también por una ciencia, ¿no? Por la psicología. La psicología aborda el tema del conocimiento, ¿no? La psicología te va a explicar en detalle cómo ocurre el conocimiento, ¿no es cierto? Te señala que tiene que ver con la atención y la sensación en primer lugar, ¿no? Prestar atención y la sensación es tomar contacto con las características, ¿no? Esenciales de los objetos, pero todavía de manera aislada todavía, ¿no? ¿Ya? La captación que tú haces de las cualidades de los objetos con los sentidos. Luego viene la percepción. Consiste en integrar, ¿no es cierto? Organizar esa información que has captado con los sentidos. Eso ya se llama percepción. Luego esa información va a ser almacenada, guardada, ¿no? Eso se llama memoria. Luego esa información va a ser procesada, ¿no? Analizada, sintetizada, comparada, etcétera. Eso se le llama pensamiento, ¿ya? Vas a utilizar también esta información, ¿no? Para solucionar problemas. Se llama inteligencia. Bueno, así ocurre el conocimiento, ¿ya? Según la ciencia psicológica es bastante detallada al respecto. Y la filosofía, en este caso la nociología, ¿cómo es que aborda el problema del conocimiento? A ver. Como te dije, la filosofía es radical y universal, ¿de acuerdo? Entonces va a abordar el tema del conocimiento, pero mira, haciéndose preguntas fundamentales, ver a la raíz del asunto, ¿no? Mira cómo la psicología ya partió del hecho, por ejemplo, de que es posible alcanzar conocimientos, ¿no? En cambio, la filosofía no da nada por sobreentendidos, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que se va a plantear la nociología es, ¿y a todo esto? ¿Es posible el conocimiento? ¿El hombre es capaz de alcanzar conocimientos objetivos? Es decir, ¿el hombre puede reflejarse la realidad tal cual es en su mente? ¿Es posible eso? Ya se va a preguntar eso. Capaz si el hombre no es capaz de conocimientos objetivos, capaz si el hombre no puede conocer la realidad que es demasiado compleja. ¿Cómo saberlo? ¿Qué tal si el hombre frente a los misterios del universo es como un chimpancé frente a un libro de trigonometría? ¿Cómo tú sabes que el hombre puede conocer? ¿No? Bueno, porque tenemos ideas, y esas ideas pueden ser creencias, pueden ser supersticiones, prejuicios. Mira cuántas veces, cada vez que afirmamos algo y nos equivocamos, ¿no? Y así. Entonces hay un debate entre dogmáticos y escépticos, ¿no? Esto de dudar de la posibilidad de conocimiento es escepticismo, por ejemplo, ¿no? Ya, esa es la filosofía, ¿te das cuenta? Luego te vas a preguntar, ¿y qué es el conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Cuál es la esencia del conocimiento? ¿Verdad? ¿Y cuál es el origen del conocimiento también? ¿Dónde se origina el conocimiento a todo esto? ¿Dónde se origina? ¿De acuerdo? En la sensación y la atención, pues, profesor, ya, pero por ejemplo, eso como es, o sea, o es en la razón, ¿ya? Y el hombre es un ser activo, un ser pasivo, que simplemente recibe los estímulos, o el hombre los está buscando. Ya, esas son preguntas fundamentales que se debe hacer la filosofía, en este caso a través de la nociología, que es la rama encargada de problematizar a este respecto. ¿Ya? Bueno, hemos aprovechado para ver, ¿no? Un poco cómo es la diferencia entre uno y otro. Mira cómo las ciencias ya parten, bueno, en las matemáticas parten de axiomas, ¿no? En las letras se parten de dogmas, o sobreentendidos, si tú quieres, ¿no? De que, bueno, el hombre puede conocer, pues. La filosofía no, la filosofía es cuestionador, es radical, ¿ya? Se va a hacer preguntas fundamentales, de origen, ¿ya? Y totalizantes también. Bueno, esa es la nociología, ¿ya? Muy bien. Entonces, la nociología aborda el problema del conocimiento. Vamos a ver entonces en qué consiste, en primer lugar, en qué consiste el acto de conocer, ¿ya? Conocer, dice, es el acto de captación de las propiedades y relaciones de los objetos de la realidad. Ese es el acto de conocer, ¿ya? Es un proceso, ¿no? De captar las propiedades y las relaciones de los objetos de la realidad, ¿no? Cuando hablo de propiedades, tal vez su color, su peso, sabor, olor, ¿no? Y relaciones, ya cómo este se vincula con otro, ¿no? Si tú observas la naturaleza, vas a ver que los objetos están
vinculados, relacionados, de tal manera que lo que le afecta a uno también le puede afectar al otro, ¿no? Eh, pero ¿cómo ocurre todo esto? Esto comienza con el trabajo, ¿ya? O sea, no es que el hombre está de pronto sentado y y lo atacan los estímulos de los objetos, ¿no? No. El hombre es un ser activo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una primera actividad que el hombre realiza es la del trabajo, ¿no? El trabajo para proveerse de alimentos, abrigo, o sea, satisfacer sus necesidades, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? A eso le vamos a llamar práctica social, ¿ya? Pero no solamente es el trabajo, ¿ah? También es la investigación. A la investigación, el hombre investiga, indaga, a eso también se le llama práctica social, ¿ya? Los marxistas agregan además la lucha de clases, ¿no? Entonces hay tres actividades que tienen que ver con la práctica social, ¿no? El trabajo, que es lo fundamental, lo primero, ¿no? Luego la investigación científica y la lucha de clases, ¿de acuerdo? Esos van a generar conocimiento. En ese proceso, ¿ya? De prácticas sociales que se va a obtener el conocimiento, ¿ya? Eh, Ahí dice, ¿no? En negritas, las ideas que tenemos tienen por origen, entonces, a la práctica social, ¿ya? Ahí es que obtenemos este conocimiento, ¿no? En ese proceso de trabajar primero, ¿no? Luego la lucha de clases y la investigación científica, ¿ya? Allí es que obtenemos conocimientos, ¿ya? Muy bien, continuemos, ¿ya? Entonces, en el acto de conocer intervienen estos tres elementos, si tú te has dado cuenta, ¿no? El sujeto, el objeto y finalmente la representación o reflejo, ¿ya? A ver, el sujeto es cualquier ser humano, ¿ya? Le llamamos sujeto cognoscente, porque tiene la capacidad, ¿ya? Para conocer, ¿ya? Es el sujeto que realiza la práctica social, ¿de acuerdo? Y en ese proceso de práctica social entra en contacto con el objeto. ¿Qué es el objeto? Cualquier ente de la realidad. Miren, acá hay un dibujo. En este dibujo el objeto es un reloj de arena, pero puede ser cualquier otro, ¿no es cierto? Puede ser una planta, un animal, otro ser humano, etcétera, ¿ya? Entonces, el objeto, cualquier ente de la realidad, externo a nosotros, a nuestra conciencia, ¿ya? Ese es el objeto. Y finalmente, cuando el sujeto se aproxima al objeto, entonces se forma en la cabeza, ¿no es cierto? O se hace en la cabeza una representación mental, ¿ya? Algunos dicen reflejo, ¿ya? Reflejo, sí, o sea, si es que podemos captar el objeto tal cual es, ¿ya? Fielmente, eso sería un reflejo, pues, ¿no? Una copia fiel, ¿de acuerdo? Pero otros dicen que no, que en realidad lo que hacemos es una representación nomás, o sea, una aproximación nada más, ¿ya? Y así ocurre el proceso del conocimiento, entonces, ¿ya? Contando con estos tres elementos, sujeto, objeto y la representación o reflejo, ¿no? Entonces, el acto de conocer ocurre en la práctica social y es de la siguiente manera. El sujeto se aproxima al objeto y se representa, se refleja las cualidades de este objeto, las relaciones, las características de este objeto, ¿ya? Así ocurre el conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esta práctica social, a ver, por ejemplo, yo cuando estaba en secundaria recuerdo que el profesor nos contaba, ¿no? Cómo es que surgen, cómo se forman los calendarios, cómo surge la geometría en Egipto, por ejemplo, ¿no? O sea, por qué o para qué el hombre elabora calendarios, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces nos contaba que era parte de su lucha pues por la supervivencia, ¿no? El trabajo otra vez, ¿no? Ya ocurre, me contaba que el río Nilo desbordaba, ¿ya? Y dejaba tierra fértil en su desborde. Esa tierra fértil era trabajada, pero a veces cuando habías trabajado esa tierra, ¿no? Habías sembrado, ¿no? Productos alimenticios, de pronto el río de nuevo desbordaba y lo echaba a perder todo, ¿no? Entonces tuvieron que aprender los antiguos habitantes, ¿no? De Egipto a calcular, ¿no? Cuándo es que el río, ¿no? Sale de su cauce, cuándo vuelve a su cauce y cuándo va a volver a salir. ¿Para qué? Para que tú puedas levantar la cosecha antes que el río vuelva a desbordar, pues, y así no perder todo tu trabajo, todo el fruto de tu trabajo, ¿no? Entonces, para eso se crean los calendarios, ¿no? Para calcular. Entonces el hombre se pone a medir el tiempo, ¿no? Cuántas lunas, cuántos días están pasando, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Meses, ¿no? Para según eso, saber cuándo levantar la cosecha para evitar la pérdida, pues. Para eso son los calendarios, ¿no? No es para saber de qué signo eres, ¿no es cierto? Ni para sentirnos más viejos con cada año que pasa, ¿no?
Bueno, de eso se trata, ¿no? Es el fruto de la práctica, ¿ya? Y así, la geometría igual me decía, ¿no? Era para poder calcular el terreno de cada uno, etcétera, etcétera, ¿ya? Es producto de la práctica social, ¿ya? El hombre no acumula conocimientos por gusto, ¿no? Sino que lo hace por necesidad, ¿no? A eso se le llama práctica social, ¿ya? Muy bien, continuemos. Ya, entonces el conocimiento, a ver, déjeme ver esto. Ah, ya. Ya, lo que pasa, jovencitos, es que estamos viendo el conocimiento de dos maneras, ¿ya? Esto es el conocimiento como acto, ¿ya? El conocimiento como acto, ¿ya? Porque el conocimiento se puede definir de dos maneras, entonces, ¿ya? El conocimiento se define, atención, ¿ah? El conocimiento, repito, se define como acto o proceso, ¿ya? ¿Ves? Acá está en movimiento, ¿sí, no? El sujeto se aproxima al objeto, ¿no? Y capta, se representa sus propiedades, sus cualidades, etcétera, ¿ves? Estamos definiendo aquel conocimiento como proceso, ¿ya? Como acto o proceso, ¿ya? Pero también hay una definición del conocimiento ya como producto, ¿ya? Como producto o resultado, ¿de acuerdo? En ese sentido, se, se define el conocimiento así. Es el reflejo de los objetos de la realidad en la conciencia de los seres humanos, ¿ya? Así se entiende el conocimiento ya como producto, ¿ya? ¿Ya? O sea, son las características o cualidades, ¿no? De los objetos que el ser humano ha captado, ¿ya? Y se refleja en la mente, ¿no? En el cerebro, etcétera, ¿ya? Muy bien. Características del conocimiento. A ver, habíamos dicho que no todo lo que tenemos en la cabeza es conocimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? En nuestra cabeza pueden haber también creencias, ¿ya? O sea, no todo lo que está, para decirlo más claro, como está ahí en la imagen, no todo lo que está en nuestra cabeza son verdades. Si tú te pones a pensar, tenemos bastantes supersticiones, creencias, ¿no es cierto? Bastante, bastante, ¿no? ¿Ya? A ver, por ejemplo, nomás, ¿ya? Este, una vecina, por ejemplo, ya tiene la idea de que cuando su hija, que es chiquita, tiene 2 añitos, creo, ¿no? Llora, hay que pasarle huevo, ¿no? Pues yo le digo, no, más bien llévela al médico. Si llora es porque algo le duele, algo está mal, pues, ¿no? No, pero ella cree que es un tema de mal de ojo, entonces hay que pasarle huevo, ¿no? ¿De acuerdo? Ella tiene esa idea, ¿ya? Y eso no es un conocimiento, ¿no? Exacto, es una superstición o creencia, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? O también, por ejemplo, hay gente que cree que en el micro, ¿no? Hay que cerrar las ventanas porque corre viento y el viento, el frío nos enferma, ¿no? Les digo, no, al contrario, hay que abrir las ventanas porque cuando todo está cerrado, pululan bacterias y virus y nos enfermamos, nos contagiamos, ¿no? No, más miedo le tienen al frío que al virus mismo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y así, por darte ejemplos muy simples, ¿no? Entonces, no todo lo que hay en nuestra cabeza son conocimientos, son verdades. Tenemos bastante creencias, supersticiones, pero no solamente eso, también en la cabeza tenemos deseos, ¿ya? Y lo menciono porque todo esto, ya la superstición, la creencia, los deseos, los intereses, nada de eso es objetivo, ¿ya? Eso más bien son subjetivos, es subjetivo todo eso, ¿ya? Y una característica del conocimiento, una característica esencial, la primera es la de ser objetivo, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, por ejemplo, supongamos que yo soy hincha de, no sé, pues el MUNI, el municipal, ¿ya? El Deportivo Municipal, es un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Ya, entonces yo digo, el Deportivo Municipal es el mejor equipo del Perú, ¿ya? Pregunto, ¿eso es una verdad, eso que acabo de afirmar? ¿Es un conocimiento? O más precisamente, ¿eso que acabo de afirmar es algo objetivo? No, ¿no es cierto? No es objetivo. Es algo subjetivo. Es el deseo de un sufrido hincha, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo objetivo, ¿ya? Sería basado en la realidad tal cual es, ¿no? Y seguramente hay equipos mejores en estos momentos, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta? Tenemos muchos deseos, intereses y nada de esos objetivos, ¿ya? Entonces, la primera característica del conocimiento es el ser objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que pretende reflejar las características, relaciones y leyes que efectivamente poseen los objetos de la realidad. Es decir, el conocimiento busca reflejar la realidad tal cual es, sin alterarla, dejando de lado, ¿ya? Mi subjetividad, ¿ya? Lo contrario del objetivo es lo subjetivo. Pues, y cuando hablo de subjetividad,
Me refiero a que tengo que dejar de lado mis intereses, mis deseos, mis prejuicios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, primero es objetivo. Ahora, si el conocimiento es objetivo, es necesario, es su segunda característica. ¿Qué quiere decir necesario? Que el conocimiento es un sistema coherente. Por tanto, no puede ser aceptado como verdadero y falso a la vez. ¿De acuerdo? Quiere decir que el conocimiento es así, es de esta manera, y no puede ser de otra. A eso se llama necesario. ¿Ya? Es así y no puede ser de otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, más allá de mi deseo y mi voluntad, por ejemplo, ¿ya? Yo observo que los hombres y mujeres mueren, ¿de acuerdo? Somos mortales, ¿ya? Es más, más allá de mi deseo, ¿ya? Mueren no a los 100 años, como dicen en unos textos, no, no. La esperanza de vida, por ejemplo, aquí en el Perú es de 74 años en los varones, ¿no? Esa es la esperanza de vida, ese es el promedio de vida. O sea, no es 100, ¿no? No. ¿De acuerdo? Repito, más allá de mi deseo. Yo de repente podría, desearía de repente vivir más, pero ese es el promedio, ¿no? Entonces, a ver, si todos los hombres son mortales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y yo soy un hombre, entonces necesariamente yo soy mortal también. No es que de repente a lo mejor no, es así y no puede ser de otra manera. ¿Me entiendes? Es así y no puede ser de otra manera. A eso se llama necesario. No, no es que, pero de repente a lo mejor, ¿no? Yo soy inmortal, no. Es así y no puede ser de otra manera, ¿no? Y es más, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta lo que te acabo de decir, ¿no? La esperanza de vida también. ¿Ya? Listo. Ya. Una cosita más. Necesario también se refiere a que no se admite la contradicción, pues, ¿ya? Acá rige el principio aristotélico de no contradicción, que dice que es falso, que algo puede ser verdadero y falso a la vez, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Un perro es mamífero, listo. No es posible, es imposible, es falso que tú me digas que el perro es mamífero y no es mamífero a la vez. No, no, una de dos. Es así y no puede ser de otra manera, ¿ya? No se admite contradicciones. ¿Qué más? Si el conocimiento es objetivo, es necesario, entonces va a ser universal. Quiere decir que el conocimiento es válido para todos los seres humanos. ¿De acuerdo? Es válido para todos los seres humanos. Por ejemplo, el perro es mamífero. Ya, eso es válido aquí, en Alemania, en China, en la India, ya, en Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, donde vayas. ¿De acuerdo? Eso significa universal. Finalmente, otra característica del conocimiento a tomar en cuenta es que este tiene que ser verificable o fundamentado, ¿ya? Es decir, que puede ser comprobado, ¿ya? Puede ser comprobado. O que también presenta pruebas, ¿ya? Ahora, esto puede ser basado en hechos, ¿ya? O también basado en la razón también, ¿ya? Porque vamos a ver luego. Te adelanto algo, ¿ya? Hay ciencias fácticas, ¿no? La biología, la química, la física, las ciencias sociales, todas ellas, ¿ya? Contrastan, comprueban con hechos de la realidad, ¿ya? En cambio, también tenemos ciencias formales, las matemáticas, por ejemplo. Ellas no contrastan, ellas lo que hacen es demostrar de manera racional, lógica, ¿ya? Sus verdades, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es verificable. Un ejemplo más de verificable, a ver, entre la teoría evolucionista y la creacionista, por ejemplo, ahí la científica es la evolucionista, nos guste o no. Ya de repente alguno acá es creyente y dice, no, yo soy partidario del creacionismo. Ya, bueno, ese es tu deseo subjetivo, pues, pero en los hechos, la que es científica y la que es conocimiento y no creencia es la teoría evolucionista. ¿Por qué? Porque fundamenta, ¿no? Presenta pruebas, ¿ya? Por ejemplo, para señalar que el hombre ha evolucionado, que hay una evolución, ya hay restos óseos, restos fósiles que prueban ya esa cadena evolutiva. Por ahí hay algunos vacíos que faltan llenar, sí, algunos eslabones que no se han descubierto, sí, ¿ya? Pero hay pruebas de que sí hay evolución, movimiento, ¿ya? Listo. Entonces, estas son las características del conocimiento, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre alguna de ellas? ¿Está claro? ¿O la definición del conocimiento? A ver. Ya, Emilita. Muy bien. Entonces voy a continuar ya. Pueden interrumpir nomás cuando quieran, ¿ah?
Yo pregunto y claro, algunos me dicen, he comprendido y cosa que yo agradezco porque ya estoy más tranquilo, pero si alguno por ahí dice, ay, pero yo no, preguntas, ¿no? ¿Ya? Preguntas, no hay problema. ¿Ya? Muy bien, continuemos entonces. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien prendió su micro, creo? Ya. Seguimos nomás entonces, ¿no? Yo, Sí, sí, a maestro, ver. ¿podría repetir una vez más el concepto del conocimiento, por favor? El concepto. Ya, Ajá, el concepto, ya, sí, gracias. ya. Habíamos dicho, no hay problema, no hay problema, de nada. A ver, habíamos dicho que hay dos conceptos de conocimiento, ¿no? Uno, anoten, ¿ah? Uno es el conocimiento como proceso o como acto, ¿ya? Proceso o acto, ¿ya? Y se define así, ¿no? Ocurre cuando el sujeto cognoscente, este es el sujeto, ¿ya? Se llama cognoscente porque puede conocer, ¿ya? El sujeto cognoscente, ese es el humano, ¿ya? Se aproxima al objeto cognoscible, ¿ya? El objeto que es posible de conocer, ¿ya? Porque vas a ver luego que hay quienes dicen que hay objetos que no se pueden conocer. Eso vamos a ver luego, ¿ya? Ya, entonces repito, el sujeto cognoscente se aproxima al objeto cognoscible, ¿ya? Y se lo representa o se lo refleja, ¿ya? En la mente, ¿de acuerdo? O si tú quieres, representa o refleja las cualidades del objeto en la mente, ¿ya? ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, el conocimiento como acto, ¿ya? Ocurre cuando el sujeto se aproxima al objeto y capta, ¿ya? Capta las cualidades del objeto. Esa es otra forma de definirlo, ¿ya? Repito, el sujeto se aproxima al objeto y capta las cualidades del objeto, ¿de acuerdo? Las capta. ¿Qué quiere decir que las capta? Justamente esto que acabamos de ver, pues, se las representa o se las refleja en la mente, ¿ya? Listo. Y el conocimiento, ya como producto, ¿ya? Es el reflejo de los objetos de la realidad en la conciencia. Ese es el producto y ese es el resultado. El conocimiento como producto ya es el conjunto de características, cualidades de los objetos que está guardado aquí en nuestra mente, que está almacenado acá en nuestra mente. ¿Ya? Entonces es el reflejo de la realidad, o sea, de la realidad, hablamos de los objetos, pues, ¿no? En la conciencia de los seres humanos. ¿Ya? Ese es el conocimiento ya como producto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Son todas las cualidades, todas las características de los objetos que hemos logrado y que están almacenadas ya en nuestra conciencia, en nuestra mente. ¿Ya? A eso también se le llama conocimiento, en este caso ya como producto. ¿Ya? Listo. ¿Así? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. No hay de qué, no hay de qué. ¿Quién fue? ¿Es Melita? ¿Es la voz de Melita o es quién es? Bueno, igual. Les agradezco más bien ustedes la pregunta, no hay problema. Seguimos. Clasificación de los conocimientos. ¿Ya? A ver, chicos. Según el sujeto, ¿ya? O los sentidos, ¿ya? El conocimiento puede ser sensible o racional. ¿Cómo es esto de según el sujeto o los sentidos? ¿Ya? O sea, según se utilice los sentidos o no, ¿ya? El conocimiento va a ser sensible o racional, ¿ya? El conocimiento sensible es cuando obviamente utilizamos los sentidos, ¿ya? Para captar ciertas cualidades, ¿ya? ¿De acuerdo? Pues acá dice, ¿ves? Producto de la fase sensorial del conocer, ¿ves? Fase sensorial, usamos los sentidos, ¿ya? Aquí los órganos de los sentidos captan aisladamente los estímulos provenientes de los objetos, proporcionando los conocimientos de cualidades aún muy superficiales, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces yo siento un olor, veo un color, una forma, ya esos son conocimientos sensibles, ya lo que yo puedo captar con los sentidos. Los conocimientos racionales, en cambio, es producto de la fase racional justamente del conocer, ¿ya? En esta etapa, la razón organiza el conocimiento sensible, ¿ya? Construyendo ya conceptos, juicios y razonamientos que antes hemos captado con los sentidos, ¿ya? Ese es el conocimiento racional. Bueno, acá lo están viendo como fases, ¿no? Uno después de otro, ¿ya? En otros textos vas a ver más bien como dos fuentes diferentes de conocer, ¿ya? Sensible y racional, ¿no? Por ejemplo, sensible, ya yo pruebo un ceviche y digo que está picante. Ese conocimiento, ¿cómo lo he obtenido? Al probar el ceviche, sensorial, pues, ¿no? O como aquí en la imagen, la señorita está mirando, está viendo por el microscopio una bacteria, es conocimiento sensorial, ¿de acuerdo? En cambio, el conocimiento racional podría ser como están en esta imagen, conocimiento matemático, ¿ya? Eso es racional, ¿ya? Eso no es que lo he captado con los sentidos, sino que estoy usando la razón. Por ejemplo, en un ejercicio de álgebra, yo utilizo la razón. No es algo que yo capte con los sentidos necesariamente, sino que yo uso la
razón. ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso se refiere. Muy bien. Ahora, según el objeto, ahora, mira, esto era según el sujeto y si usamos o no usamos directamente los sentidos, ¿ya? Ahora, esto es muy parecido, pero es otra clasificación, ¿ya? Según el objeto, o sea, según si tenemos contacto directo con el objeto, o si más bien nuestro contacto con el objeto es de manera indirecta, ¿ya? El conocimiento intuitivo es cuando hay contacto directo con el objeto, ¿ya? Nos relacionamos directamente con el objeto, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, el conocimiento discursivo es cuando cuando el contacto con el objeto es de manera indirecta, ¿ya? A ver, por ejemplo, conocimiento intuitivo, acá tenemos una imagen, ¿no? ¿Ya? Con mis dedos, ¿ya? Toco este cactus y siento que hinca, ¿ves? Ese conocimiento yo lo obtengo de manera directa, el cactus hinca, sus espinas hincan, ¿ya? Yo me he relacionado directamente con el objeto, ¿ya? En cambio, el conocimiento discursivo sería, por ejemplo, cuando yo leo acerca de la Revolución Francesa. Ni yo ni ustedes estuvo en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? No estuvimos, no vivimos esa época. Sin embargo, sabemos, conocemos y hablamos de ella como grandes conocedores. Sí, porque nuestro conocimiento es discursivo, ¿ya? O sea, no directamente, sino que lo conocemos a través de lo que otros dicen, ¿no? A través de lo que la historia dice, ¿ya? Lo mismo sobre el incanato, por ejemplo. Sobre el incanato, el Tahuantinsuyo, nuestro conocimiento es discursivo. No hemos estado allí, ¿ya? No hemos tenido contacto directo con el Tahuantinsuyo, pero, lo que conocemos es gracias a lo que algunos cronistas e historiadores, ¿no? Nos dejaron por escrito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese conocimiento es discursivo, ¿ya? Muy bien, a ver, alguien creo que está preguntando algo. Ya, ¿de acuerdo? Ejemplos de conocimiento objetivo me están pidiendo. O sea, de la característica objetiva del conocimiento, quieres decir, ¿no, Melita? ¿Ya? Pues es una característica del conocimiento ser objetivo. Porque si no es objetivo, entonces no es conocimiento. Si no es objetivo, entonces es creencia, es deseo, ¿ya? ¿De acuerdo? Interés, ¿ya? Objetivo. Entonces, a ver, te decía que un conocimiento es objetivo en la medida que se esfuerza por reflejar la realidad tal cual es. ¿Ya? Más allá de mi subjetividad, o sea, más allá de lo que yo deseo, yo quisiera, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el conocimiento objetivo. ¿Ya? Un ejemplo más, a ver. La guerra con Chile, ¿ya? Por ejemplo, chilenos y peruanos tenemos versiones diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros quisiéramos creer que somos los peruanos ahí los heroicos y los chilenos los malos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Los chilenos tienen otra versión, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, para ellos, un chico de tu edad, un chileno de tu edad, tiene otra versión de la historia. Para él la cosa fue así. Ellos tenían un conflicto con Bolivia, ¿ya? Bolivia creo que incumplió un contrato, ¿ya? Bueno, ¿de acuerdo? Sí, tiene que ver con el guano y el salitre, sí, pero tuvieron un problema con Bolivia era la cosa, ¿ya? Incumplimiento de contratos, algo así fue. Bueno, la cosa es que Perú interviene. Entonces los chilenos dicen, ya ves, era nuestro problema con Bolivia. Perú se mete, entre los dos, ¿no? Nos atacan. Y nosotros le sacamos la mugre a los dos. Pues. Esa es la versión que ellos tienen, ¿no? Nosotros solitos, con nuestro heroísmo, dice, ¿ya? Pero, por ejemplo, eso es subjetivo, ese es el deseo de un chileno, pues, nacionalista y que ama su país, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo objetivo lo dijo un historiador chileno, ¿no? Él dijo así, ¿no? Que en realidad eso no es cierto, eso ya estaba planeado ya, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es objetivo. Mira, lo hizo un propio chileno, ¿eh? Objetivo, ¿ya? Eso estaba planeado ya. No, oye, ¿qué tienes? Estás en contra, traidor a la patria. Pero esa es la realidad. Me guste o no me guste, esa es la realidad. Entonces tú puedes leer los escritos de Diego Portales, es un historiador, un estratega chileno, ¿no? Entonces él ya hablaba ya de que Chile, siendo una franja desértica, ¿no? No le queda otra sino que expandirse hacia el norte, decía, ¿no? Ya lo decían, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y además, en esa guerra, en ese conflicto, no fue Chile solo, no tuvo el apoyo de Inglaterra, ¿no? Ya. Por decir esas verdades objetivas, ¿ya? Lo han atacado a este historiador chileno, le han dicho, bueno, para ellos es insulto, ¿no? Peruano, traidor, de todo le han dicho, ¿no? Siendo el chileno, ¿no? Simplemente por ser el objetivo, ¿ya? Él quiso expresar la realidad tal cual es, sin alterarla. ¿Te das cuenta? Quiso ser imparcial, ¿ya? Entonces, objetivo es eso, si tú quieres también, ¿ya? Imparcial, ¿ya? Reflejar la realidad tal cual es, ¿ya? Sin alterarla.
¿De acuerdo? Ahora sí, Melita. Sí, profe, gracias. De nada, hijito, de nada. Y retomando el tema de la clasificación de los conocimientos, hemos visto el conocimiento según el contacto con los sentidos o no, se llama sensible o racional. Conocimiento sensible, cuando usamos los sentidos, ¿ya? Directamente para conocer un objeto, ¿ya? Conocimiento sensible, cuando vemos, escuchamos, saboreamos algo. Y conocimiento racional, cuando no usamos los sentidos, sino la razón para obtener el conocimiento, ¿ya? Y según el objeto, es ya el objeto, la cosa, ¿no es cierto? Si tenemos contacto directo con ella o no. Si es que sí tenemos contacto directo con el objeto, ¿ya? Se llama intuitivo, ¿ya? Y si no tenemos contacto directo, se llama discursivo. Te ponía como ejemplo de discursivo la historia, por ejemplo, ¿ya? Nosotros no hemos, ya, por ejemplo, ahorita lo que acabo de decir, nosotros no hemos participado en la guerra con Chile, no, no nacíamos todavía, pero hablamos como expertos de la guerra con Chile, porque la conocemos, pero ¿cómo la conocemos? De manera indirecta, según lo que nos cuentan historiadores, cronistas, ¿ya? Eso se llama conocimiento discursivo, cuando no hay contacto directo con el objeto, ¿ya? Un ejemplo clásico que les pongo a los chiquitos en el colegio cuando a veces hay que enseñar esto, ¿ya? Porque no todos los colegios este, te proponen la filosofía como enseñanza en los primeros grados, ¿ah? ¿Ya? Bueno, les pongo este ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿no? Mira, les digo así. Juan quiere averiguar el nombre de una chica, ¿ya? Si Juan le pregunta directo a la chica, y la chica le dice, me llamo Melita, ya, ese conocimiento es intuitivo, porque él le preguntó directamente a ella. Y discursivo sería si él no se atreve a preguntarle a Melita, ¿no? Lo intimida a Melita con su inteligencia. Entonces, ¿qué hace? Le pregunta a otra chica, "Ah, Emily, por favor, amiga, ¿cómo se llama tu amiga? ¿Ah?". Y Emily le dice, mi amiga se llama Mel. Ah, ya. ¿Ves? Es conocimiento discursivo, porque es indirecto, ¿ya? ¿Listo? A ver, ¿qué más? Se podría decir entonces, me dice Melita, siguiendo con el tema de la objetividad, ¿ya? Objetividad. Que el conocimiento, ya, al ser objetivo, se diferencia de los saberes u opiniones, de las opiniones, por supuesto, sí, ¿ya? Porque una opinión es subjetiva, porque una opinión es lo que yo creo, a mí me parece, ¿ya? Esa es una opinión, ¿ya? En cambio, un conocimiento es objetivo, y cuando más científico es, más objetivo todavía, ¿sí? O al revés, cuando más objetivo es más científico también, ¿ya? ¿Ya? Porque implica, repito, dejar de lado mis intereses, mis prejuicios, ¿de acuerdo? ¿Ya? No sé, pues de repente un machista quisiera creer que sí, pues el hombre es superior a la mujer, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, un profe me decía, ¿no? Yo creo que sí, me decía, Guido me dice así, porque mira, me dice, acá al frente, yo enseñaba frente a la uni, ahí enseñaba yo, ya había una academia, enseñaba ahí, ¿ya? Entonces me dice, mira, acá al frente, en la uni, me dice, por ejemplo, en la universidad, mira, el 90% son hombres, ahora pues un 10%, y eso, ¿ah? Que son mujeres. ¿Eso qué cosa prueba? Me dice, que los hombres son mejores en matemáticas, por eso son los que más ingresan a uni. Las mujeres no, pues son menos, me dice. ¿Ya? Pero ese es el deseo, el prejuicio que él tiene como machista, que si él no lo sabe, él dice, no, yo no soy machista, me dice, pero sí lo es, pues sin darse cuenta, ¿ves? Objetivamente él es machista, sino que él no le quiere aceptar. No, dice, los machistas son de lo peor, son pegalones, abusivos, ¿no? Yo a mi mujer la trato como reina, dice él, ¿no? Pero no, pues ese es machismo, ¿ya? Pero mira, la prueba que he presentado, pero además, mira, yo estoy siendo objetivo, te estoy mostrando un hecho objetivo, me dice, no, 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 pero esto es más complicado de lo que a veces parece, pues. Eso no es objetivo, porque a ver, tienes que tomar en cuenta algunos factores. Por ejemplo, el machismo, pues le digo, mira, a la mujer le dicen desde pequeña, tú tienes que estudiar pues obstetricia, en el mejor de los casos, ¿no? Sino enfermería, educación inicial. Ya hay ciertas carreras que dicen que es para mujer, ¿no? Ingeniería ese es para hombres, le hacen creer, ¿no? Ya es algo que está cambiando, no vamos a decir que no, pero todavía no cambia del todo, pues. Por eso todavía son pocas las mujeres que quieren ser ingenieras, son pocas todavía. La mayoría, ¿qué cosa quiere ser? Ya te dije ya, enfermera, secretaria, profesora de educación inicial, ¿no? Y no está mal, no está mal, ¿ya? Pero también no estaría mal que quieran ser ingenieros, pero todavía son pocas las que así lo deciden. Ese es el problema. No es que sean menos buenas en matemáticas, ¿no? No es así, ¿ya? Pero él me escuchó y a pesar de que le di argumentos, él también me miró medio incrédulo. Como que, incluso me preguntó, ¿tú eres medio feminista? ¿No? Me dice así. Bueno, yo no puedo ser feminista porque soy varón, pero sí apoyo el feminismo. Me parece que el enfoque de género está bien, le digo, ¿no? En, claro, aunque también tiene sus cosas, también le digo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta? Ser objetivo es eso, es dejar de lado tus creencias, tus prejuicios, ¿ya?
Entonces sí, es diferente a la opinión, claro que sí, pues, ¿ya? Una opinión. Por eso a mí me van a escuchar varias veces decirles, chicos, por eso que la opinión no importa, la verdad. A mí, porque hay una emisora radial, ¿no? Que dice, tu opinión importa. No, la opinión no importa, porque tu opinión es tu creencia. A mí qué importa lo que tú crees. Tú tienes que basarte en hechos, tienes que esforzarte por obtener conocimiento, tienes que esforzarte por ser objetivo. Eso es importante, no la opinión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque en el caso de la opinión, incluso dicen algunos, ¿no? El papel aguanta cualquier cosa, ¿no? O en este caso el Facebook aguanta cualquier cosa, ¿no? Porque la gente opina lo que quiere, pues. ¿Ya? Ya, es que no existe opinión científica, opinión. En todo caso, hablan así a veces, ¿no? Que no es lo correcto, ¿no? Porque ya te dije, la opinión es un parecer, una creencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, un científico no emitiría opiniones, ¿no? Sino más bien él lo que plantea son aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, sobre esto ya todavía no hay nada concluyente, pero la evidencia muestra esto, esto, esto. Él no te va a decir, pero en mi opinión, o lo que yo creo, porque estaría mal dicho, ¿ya? Sí, algunos hablan así, pero está mal, así no se dice, ¿ya? No es, en mi opinión, no, no, el científico tendría que decir si es objetivo, ¿no? Basada en la evidencia, basada en los hechos, hasta aquí hemos avanzado, ¿no? ¿Ya? Esto es lo que deducimos, hasta aquí llegamos, ¿ya? Pero no estaría bien eso de opinión científica, como que es contradictoria. Sí, Melita, yo sé que se usa, pero justamente por eso hay filósofos que dicen que buena parte de los problemas filosóficos es eso, pues el mal uso del lenguaje. No se usa adecuadamente el lenguaje, ¿ya? Repito, una opinión entonces es una aproximación, perdón, es una creencia, es una creencia, ¿ya? Nuestra, ¿de acuerdo? Un parecer nuestro, ¿ya? Pero un científico no está pues para emitir, yo creo, a mí me parece, no, 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 no. A mí no me importa lo que a ti te parece. Dime, ¿qué dicen las evidencias? ¿Qué dice la realidad objetiva? Eso tienes que decirme. Bueno, es que se sabe poco, ya, dime eso poco que se sabe. Pero tus creencias, a mí, ¿para qué? ¿De qué me sirven? ¿Ya? Y mira, vamos a ver, pero acuérdate, ya Platón hablaba de doxa y episteme, ¿no? Doxa como opinión, ¿no es cierto? Y episteme como ciencia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ya. Qué bueno que hayas entendido, Melita. Ya. Y ahora más atenta, vas a ver, ¿ah? Que en varias ocasiones vamos a tocar este temita. Ya, muy bien, muy bien. Continuemos. Si todos hablan, por eso ¿te acuerdas de Ludwig Wittgenstein y otros, ¿no? Filósofos? Dicen, uy, si todos habláramos bien, entonces no habría tanta confusión, de repente nos entenderíamos mejor. Pero sí, pues hay bastante problemas a la hora de expresar ideas, no somos precisos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, listo. Ahora, según la experiencia, el conocimiento puede ser a posteriori o a priori. Atención, ¿ah? A posteriori significa con la experiencia, o después de la experiencia también significa a posteriori, ¿ya? En cambio, a priori significa antes de la experiencia o también significa sin la experiencia, ¿ya? Más precisamente sin, porque a es sin, ¿ya? Sin la experiencia, ¿ya? Entonces, podemos comprobar algo a posteriori con la experiencia, ¿ya? O podemos comprobar algo sin la experiencia, ¿ya? A priori, ¿de acuerdo? Te decía entonces que la mayoría de ciencias fácticas, por ejemplo, prueban, ¿ya? Sus conocimientos de manera a posteriori, o sea, en los hechos, ¿ya? Las hojas de los árboles tienen esa coloración verde, ¿no? Producto de la clorofila, ya, eso tú vas y lo compruebas en los hechos, o agarras unas hojas, las llevas al laboratorio, o sea, con la experiencia lo puedes comprobar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estas hojas están constituidas por células vegetales. Ya vas en el microscopio y observas, ¿no? Estas plantas y hojas, ¿no? Contienen millones de bacterias, ¿no? Hay bacterias positivas y negativas. Ya vas al laboratorio y lo verificas, ¿ves? Con la experiencia, ¿ya? Pero también hay conocimientos que no se pueden contrastar así en la realidad con la experiencia, sino que en este caso nos basamos en la razón, ¿ya? No se requiere acá la experiencia, ¿ya? Hablo de, por ejemplo, los conocimientos matemáticos, ¿no? Te decía que los conocimientos matemáticos, por eso, más que contrastar, lo que ellos hacen es demostrar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si, por ejemplo, sostengo, no sé, pues la suma de los ángulos de un triángulo equivalen a 180 grados, ya, sostengo eso, ya. Eso, ¿dónde en la naturaleza? ¿A qué laboratorio voy para contrastar eso? Para comenzar, en la naturaleza no hay triángulos así perfectos, ¿no es cierto? No los hay.
porque las figuras geométricas son abstracciones que el hombre hace, ¿no es cierto? Ya, eso solamente lo puedo demostrar de manera racional, ¿ya? Valiéndome de axiomas, ¿de acuerdo? Ese es el conocimiento a priori, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, según el nivel, ¿ya? El conocimiento puede ser espontáneo, científico o filosófico, ¿ya? Al conocimiento espontáneo, ¿ya? Chicos, también se le llama común o vulgar, ¿ya? Repito, al conocimiento espontáneo también se le llama común y vulgar. Esto surge, ¿ya? En la práctica cotidiana, en el día a día, surgen estos conocimientos espontáneos, ¿ya? En el día a día, ¿de acuerdo? Y son, como, o tienen como características el ser asistemáticos, o sea, no se sistematizan, nadie hace el esfuerzo por ordenar, tomar apuntes de qué pasó, no, nada, asistemáticos. Y además, ¿ya? O sea, porque buscan un provecho, una utilidad inmediata, nada más, ¿ya? Nadie, repito, nadie se pone a tomar apuntes, a ver qué pasó. En cambio, el conocimiento científico, ¿ya? Este surge producto de la investigación científica, ¿ya? Y este sí es sistemático, porque acá sí anotas, apuntas, ¿ya? Procesas la información, ¿ya? Además, es explicativo el conocimiento científico, ¿ya? Porque tú buscas hallar las causas, las razones, ¿ya? Eso como diferencia fundamental, ¿ya? A ver, te pongo un ejemplo para diferenciar conocimiento espontáneo de científico, ¿ya? Tú, por ejemplo, sabes usar tu horno de microondas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es un conocimiento espontáneo que tú tienes. Tú sabes enchufarlo, luego programar el tiempo, meter, no sé, el plato de comida, sabes qué metales no puedes meter, ya, calientas tu comida y listo. Es un conocimiento espontáneo, ¿ya? Es utilitario porque te permite solucionar un problema, que es calentar la comida para alimentarte mejor, ¿ya? Pero es asistemático porque tú no te preguntas el por qué las cosas, ¿no? Tú no anotas, ¿no? Hoy día, ¿no? Para calentar la comida, no sé. O sea, tú no te preguntas cosas, ¿ya? En cambio, el conocimiento científico, sí, sí. Ahí sí tú te vas a preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué son las microondas? ¿Cómo es que estas microondas calientan la comida? ¿No? ¿Ves? Ahí te vas a preguntar acerca de las causas, las razones. Vas a buscar una explicación, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese ya es un conocimiento científico. Si tú sabes cómo funcionan las microondas, qué son las microondas y cómo es que estas actúan sobre la comida calentándola, entonces ya tu conocimiento ya no es solamente espontáneo, tu conocimiento ya es explicativo, tu conocimiento ya es sistemático, por lo tanto es científico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a ver, ponte a pensar cuánto conocimiento común, espontáneo o vulgar tienes y cuánto conocimiento científico. Mira, ya dejando de lado las creencias, ya que es otra cosa, ya. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el conocimiento espontáneo y el conocimiento científico, entonces. ¿De acuerdo? Y si hablamos de, y el conocimiento científico te da como resultado, ¿qué cosa? Teorías, leyes, pues, etcétera. ¿Ya? Muy bien. En cuanto al conocimiento filosófico, ¿ya? Estos son productos de la actitud filosófica. Habíamos visto que la filosofía, el quehacer filosófico es una actitud, ¿no? Así como había actitud pragmática, actitud estética, justamente la actitud científica, y habíamos visto también la actitud filosófica, ¿ya? La actitud filosófica consiste en ir a los primeros principios o causas, ¿ya? Ya no causas nada más como veía la ciencia, no. Acá tú quieres ver los primeros principios, las primeras causas de todo lo existente, ¿ya? Además es radical esta actitud también, radical, vas a la raíz, es crítica, ¿ya? Y es totalizadora, ¿ya? Ese es el conocimiento filosófico. Entonces, si quisiéramos una diferencia entre conocimiento científico y filosófico, vemos que el conocimiento científico suele ser particular, o sea, aborda una parte de la realidad. En cambio, el conocimiento científico, ¿ya? Es universal, totalizador, porque aborda o pretende abordar, ¿ya? La realidad en su conjunto, ¿ya? Otro, las ciencias parten de axiomas o de dogmas, ¿ya? En cambio, el conocimiento filosófico, no, él va a la raíz misma, se va a preguntar sobre los primeros principios. Además, es crítico el conocimiento filosófico, no da nada por sobreentendido. Al comienzo te puse este ejemplo, ¿no? La psicología dice, el conocimiento comienza así, ¿no? Sensación, percepción, memoria. En cambio, la filosofía dice, espérate, y a todo esto, ¿quién te ha dicho que el hombre puede conocer? ¿Y qué tal si el hombre no puede conocer? ¿Ves? Lo cuestiona todo, ¿ya? Listo. A ver, alguien está preguntando algo. Ejemplos de conocimiento espontáneo. ¿Ya? A ver.
usar cualquier artefacto, pero no solamente eso. Acá tenemos ejemplos, ¿ve? Aquí abajo está. La carpintería, por ejemplo, ¿ya? La agricultura, ¿ya? La panadería, esos son conocimientos espontáneos, ¿ya? La cocina también, ¿no? El saber cocinar es también conocimiento espontáneo, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, el conocimiento científico, las leyes y teorías de la física, de la química, de la física, de la matemática, de la psicología, ese es conocimiento científico, ¿ya? Y qué bueno que preguntes, Melita, porque justo en un examen admisión a San Marcos, no me acuerdo qué año ya, vino esta pregunta, mira, hablaban de un muchacho, ¿ya? Que estaba en la biblioteca de la universidad, ¿ya? Sacando recetas de cocina, ¿ya? Y te preguntaban, ¿ya? ¿Qué conocimiento se expresa ahí, ¿no? Científico, filosófico, espontáneo, ¿no? Bueno, incluso pusieron en otra ocasión, no pusieron espontáneos, sino pusieron común, ¿no? Común, ¿no? Porque también es otro nombre, ¿no? Espontáneo, común o vulgar, ¿no? ¿Ya? Muchos se equivocaron, pues dijeron, ah, no, si es biblioteca de la universidad, ah, tiene que ser científico. Pero no repararon en que lo que estaba extrayendo no eran leyes o principios de alguna ciencia, sino recetas de cocina. ¿Ya? Entonces el conocimiento en ese caso era solamente espontáneo o común, nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, Melita. Una creencia no es conocimiento espontáneo, ya, porque una creencia ni siquiera llega a ser conocimiento. ¿Por qué? Porque una creencia no es objetiva. ¿De acuerdo? Una creencia no es objetiva. ¿Ya? Por eso ni siquiera llega a ser conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Me entiendes? Ujú. No te ves que para ser conocimiento tiene que ser objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, la carpintería, o un albañil, por ejemplo, ¿no? Un carpintero, o sea, ¿no? A mí me gustaría que esta mesa se haga sola, ¿no? Pero no, pues eso no va a pasar, esa es tu creencia, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces la carpintería también tiene ¿no? Implica también conocimientos, ¿no? Pero son conocimientos espontáneos, utilitarios, ¿no? ¿Ya? Entonces yo hago así la mesa. ¿Por qué la haces así? Porque, no sé, así me enseñaron, ¿no? A veces ni siquiera me preguntan por qué, pero sí funciona en la realidad, ¿ya? ¿De acuerdo? También una creencia, repito, no pasa la primera valla, una creencia no es objetiva. Un conocimiento espontáneo sí es objetivo hasta cierto punto, ¿ya? El problema es que no se sistematiza la información, no se procesa, no nos preguntamos el porqué de las cosas, nos quedamos en lo utilitario nomás. En cambio, el conocimiento científico sí es sistemático, o sea, procesa la información, la ordena, ¿no? Porque trata de extraer leyes, teorías, ¿ya? ¿De acuerdo? Claro, como entrenar a un perro sería conocimiento espontáneo nomás todavía, ¿ya? Sí, sí, Merita, sería conocimiento espontáneo nomás, ¿ya? Ahora, como te he dicho, tienes que entender que no todo está acabado, pero sí, es así, ¿eh? ¿Ya? Ya, y eso es más fácil, lo que te pregunté es más fácil, más complicado es cuando, por ejemplo, pasa cosas como estas, ¿no? Ya, y esto lo vamos a ver ya en el tema de epistemología, ¿ya? Ahí vamos a ver cuando veamos ya epistemología, esto de la ciencia, y vamos a ver. Por ejemplo, hay preguntas más complicadas, Melita, por ejemplo, a ver, la administración de empresas, ¿es ciencia o no es ciencia, por ejemplo, ¿no? La odontología, ¿es ciencia o no es ciencia? O ahora hay una carrera de chef, ¿no? Para cocina, ¿no? ¿Ya? ¿Es ciencia o no es ciencia, por ejemplo? ¿Ya? Creo que lo de chef es más sencillo, ¿no? Eso no es ciencia. Pero algunos de ellos te van a reclamar, sí, acá hay ciencia, acá hay conocimiento, tienes que conocer de proporciones, propiedades de los, ¿no? de los productos que usas, te van a decir que sí, ¿no? Pero no, hay características que no, pues hay características fuertes. ¿Cuál es el objeto de estudio, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el método? Bueno, ellos van a responder igual, ¿ah? ¿Ya? Y ese es un debate, ¿ya? Durante mucho tiempo, por ejemplo, había quienes cuestionaban que la psicología sea ciencia. ¿Por qué? Porque su objeto de estudio no se puede observar, ¿no? La conciencia, a ver, o el pensamiento, ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo ha tocado? ¿Cómo sabes que existe? Sabía quienes cuestionaban que sea ciencia, ¿ya? Pero repito, ahí estamos entrando al tema ya de la epistemología, ¿ya? Pero en todo caso, quédate con esto, ¿ya? Conocimiento espontáneo surge en la práctica. O sea, no es que tú tengas la intención de investigar, ¿ya? En cambio, el conocimiento científico surge en la investigación científica. O sea, ahí sí tienes tú la intención de investigar, de extraer leyes, ¿ya? Es más, para tener conocimiento científico, tú vas a seguir una metodología.
Vas a plantear un problema, una hipótesis, vas a tratar de ver las derivaciones de la hipótesis, vas a contrastar o comprobar las hipótesis para recién llegar a una ley, ¿ves? Entonces, implica un método, implica una sistematización de la información, implica investigación científica, ¿ya? Para obtener, ¿ya? O sea, no es que de pronto yo, tú o cualquiera, ¿no? De pronto tengo conocimientos científicos, no es así, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? No es, por ejemplo, que cayó la manzana cerca a Newton y él ya, la ley de la gravitación universal, no, eso no es cierto. Sería un conocimiento espontáneo, sería, no fue así. O sea, sí, la caída de la manzana le dio una idea, pero luego él fue, ¿no es cierto? ¿Ya? Escribió, sistematizó, probó matemáticamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Él ya tenía una investigación previa, ¿ya? Él tenía la intención previa ya de investigar ese tema, ¿de acuerdo? A eso se le llama investigación, este, conocimiento científico, producto de la investigación científica, ¿no? En cambio, el conocimiento espontáneo es el que surge ahí en la vida cotidiana. Y repito, tú no sistematizas, no empleas un método, ¿no? ¿Ya? Simplemente lo que es útil, ¿no? Provechoso, ya eso lo vuelvo a repetir. ¿Esto funcionó? Ah, lo repito, ¿no? ¿Por qué? Ni sé. Por ejemplo, el horno microondas. ¿Qué son las microondas? No sé. ¿Qué me importa? La cosa que caliente comida, ¿no? El control remoto, prende el televisor. ¿Qué es el control remoto? ¿Es radiación? ¿Qué cosa es? No sé. Contra que prende el televisor. ¿Ya? El jabón. Oye, ¿el jabón no es grasa? Sí, pues, ¿y cómo te quitas la grasa con grasa? No sé. No sé. Simplemente me es útil y listo. ¿Ya? Así es. Muy bien. Continuemos, ¿ya? Los juicios, chicos. ¿Ya? A ver, los juicios vienen a ser la forma de expresión del conocimiento. El conocimiento se expresa en juicios. En juicio, ¿qué es un juicio? Un enunciado aseverativo. ¿Ya? Eso es un juicio. ¿De acuerdo? Así se expresa el conocimiento. ¿Podría dar ejemplos filosóficos? Ya, ya, a ver, Meili. En cuanto a el conocimiento, ya. Ya. Filosófico, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, acá hay ejemplos, acá también está al final, ¿no? Mira, el ilemorfismo de Aristóteles. ¿Qué es ilemorfismo? Aristóteles sostiene que materia y forma no pueden separarse, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Mira, eso es un conocimiento muy general, ¿no? Materia y forma no pueden separarse, ¿de acuerdo? Entonces, si Aristóteles te dice, por ejemplo, sonrisa, no puede existir sonrisa si no hay boca, no puede existir vista si no hay ojos. De la misma manera, no puede haber conocimientos, no puede haber alma si no hay cuerpo, si no hay cerebro. Es ilemorfismo, por ejemplo. ¿Ya? O, por ejemplo, acá dice, ¿no? La jerarquía de las entidades que propone Platón. ¿Te das cuenta? O sea, no es algo que se pueda, esto el ilemorfismo y otras, no es algo que se pueda probar en laboratorio, es algo que se puede probar de manera experimental, ¿no es cierto? ¿Ya? Son afirmaciones bien generales, ¿ya? Y aquí se ha usado la razón, ¿ya? El panlogismo de Hegel, por ejemplo. El panlogismo de Hegel dice, así se resume, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Quiere decir que todo lo que existe tiene una razón de ser. Nada existe por gusto, por las puras, ¿ya? O el materialismo dialéctico de Marx, ¿ya? Que plantea que en la relación entre materia e idea, primero es la materia. La idea es un producto, una característica de la materia. Por ejemplo, el movimiento. ¿Tú has visto el movimiento solo? No existe el movimiento solo. Lo que existe es materia en movimiento, ¿sí o no? Ya, igual. Idea. ¿Tú has visto una idea sola por ahí vagando? No. Lo que existe es la idea, que es una propiedad de la materia, en este caso del cerebro, ¿ya? Igual que el movimiento, igual que el color. No existe sola la idea, ni el movimiento ni el color, sino existen como propiedades de la materia. Ese es el materialismo dialéctico. Y así, esas son ideas filosóficas, ¿ya? Si tú ves, en resumen, podríamos decir que abordan temáticas muy grandes como la relación entre el ser y el pensar, por ejemplo, ¿no? O se preguntan acerca del origen del mundo, de la vida, del universo o del conocimiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es el saber filosófico. El criticismo, a ver, respecto al problema, eso vamos a hacer más adelante, ¿ya? A ver, si me dejan avanzar más adelante, ahorita vamos a explicar qué es el dogmatismo, empirismo, criticismo, ¿ya? Más bien me estoy demorando un poquito, ya. A ver, voy a avanzar un poquito más rápido porque si no, no va a faltar tiempo. El tema de hoy es ya bastante amplio, ¿ya? A ver,
Entonces, a ver, te decía que los juicios son la forma como se expresa el conocimiento, ¿ya? Un juicio es un enunciado aseverativo. O sea, dicho de otra manera, un juicio es una oración, ¿ya? Un juicio es una oración, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, la Tierra es redonda, ese es un juicio, ¿ya? Los metales se dilatan con el calor, ese es otro juicio, ¿ya? Ahora, según Kant, existen juicios analíticos, juicios sintéticos y juicios sintéticos a priori, ¿ya? Un juicio analítico, dice Kant, son aquellos donde surge un análisis del concepto sujeto. Es decir, el predicado lo único que va a hacer es repetir lo que ya estaba en el sujeto. Eso es un juicio analítico, ¿ya? Repito, hay identidad, dicho de otra manera, ¿ya? Hay identidad entre sujeto y predicado, ¿ya? Por ejemplo, esto lo pone Kant, ¿no? Acá está. Este ejemplo acá está, en mayúsculas todo. Todo cuerpo es extenso, ¿ya? Ahora, tú tienes que entender que la definición de cuerpo es justamente eso, la extensión, pues. Entonces, ¿te das cuenta? Sujeto y predicado son lo mismo, e identidad, ¿ya? Acá el sujeto es cuerpo, ¿ya? Todo cuerpo. Y el predicado es extenso. Y es lo mismo. Todo cuerpo es extenso. Es como decir, toda esfera es circular, ¿de acuerdo? ¿Ya? O de repente, como decir, un triángulo es una figura de tres ángulos. Pero, profe, es eso, pues, triángulo, tres ángulos. Ya, un triángulo es una figura de tres ángulos, ¿ves? Lo que hacemos es reafirmar lo que ya está en el, en el, en el sujeto nomás, ¿ya? Ya está, ¿ya? Listo. Entonces, repito, ya un juicio analítico, ya, es aquel donde hay entonces identidad entre sujeto y predicado, ¿ya? Lo que se hace en el predicado es simplemente reiterar lo que ya estaba señalado en el objeto, en el sujeto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo. En cambio, un juicio sintético, ya, es aquel donde en el predicado se dice algo nuevo respecto al sujeto, ¿ya? En el predicado hay una característica nueva del sujeto, ¿de acuerdo? El ejemplo que pone Kant es este. Todo cuerpo es pesado, por ejemplo, ¿ya? Todo cuerpo es pesado. Y eso ya es algo nuevo, pues. Ya no dice todo cuerpo es extenso, que era casi una tautología, ¿no? Acá dice todo cuerpo es pesado. Ah, tiene peso entonces un cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, en vez de decir, no sé, pues, todo perro, perdón, un cuadrúpedo es un animal de cuatro patas, yo podría decir otra cosa, ¿no? Ya podría ser, por ejemplo, un cuadrúpedo, ¿ya? Es mamífero, por ejemplo, yo podría decir, ya es información nueva, ¿te das cuenta? Ese es el juicio sintético, ¿ya? Donde, repito, el predicado dice algo nuevo respecto del sujeto. Y finalmente tenemos los juicios sintéticos y a priori. Mira, acuérdate, sintético es lo que acabamos de ver. O sea, el predicado tiene que decir algo nuevo del sujeto, ¿eh? Eso es sintético. Y a priori, ¿te acuerdas a priori? Antes de la experiencia, no requiere de la experiencia para su comprobación. ¿De acuerdo? En este caso, Kant te pone este ejemplo, ¿ya? Acá está, ¿ya? Acá está. 7 más 5, ese sería el sujeto, igual 12, ese es el predicado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dice acá, en el sujeto 7 más 5, dice, solo se piensa en la unión de 7 y 5, más no en el resultado de esa unión. Luego, el predicado 12 es una nueva información que se agrega al sujeto, ¿de acuerdo? Se cumple, ¿ya? Entonces, 7 más 5 y 12 son conceptos sin relación alguna, que se sintetizan en el juicio mencionado arriba, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es un juicio sintético a priori, dice Kant, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué son importantes estos últimos juicios científicos a priori? Son importantes porque estos son los que realmente aportan a la ciencia, dice, ¿ya? Aportan a la ciencia. Es lo que dice Kant, ¿ya? Listo. Respecto a los problemas de la posibilidad, respecto a los problemas del conocimiento en general, ya vamos a ver hoy día
a ver si nos da el tiempo, tres problemas, ¿ya? Uno, el problema de la posibilidad del conocimiento, ¿ya? Luego vamos a hacer dos. Ya, ahí está el criticismo, el que preguntaba Melita, ¿ya? Ahorita vamos a llegar a eso. Dos, el problema del origen del conocimiento. Y finalmente, el problema de la esencia del conocimiento, ¿ya? Eso vamos a ver a continuación, ¿ya? Empecemos con lo primero, el problema de la posibilidad del conocimiento, ¿ya? La pregunta ¿es posible alcanzar conocimientos o no? ¿Ya? Para comenzar, ¿ya? El dogmatismo sostiene que sí, tenemos la capacidad plena de elaborar conocimientos objetivos, ¿ya? El dogmatismo cree que sí es posible, ¿ya? Alcanzar conocimientos objetivos. Es más, te digo algo. El dogmatismo es mucho más antiguo porque hubo un momento en que el hombre ni siquiera se preguntaba esto, ¿ya? Esta pregunta de si el hombre puede o no puede conocer, ¿ya? En realidad se la plantea el escepticismo. El escepticismo se pregunta eso porque le pone en tela de juicio eso. Dice, ¿qué tal si el hombre no puede conocer? ¿Qué tal si el hombre solamente tiene creencias? ¿No? O ¿qué tal si el hombre no puede ser objetivo nunca? Porque siempre le ganan sus deseos, su subjetividad. ¿Sabe? Ya, todo eso se lo pregunta el escepticismo, ¿ya? Entonces, va a haber dogmáticos que van a responderle. Pero en un primer momento, ¿ya? Los dogmáticos ni siquiera se preguntaban eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Los dogmáticos ni siquiera se preguntaban eso. O sea, los dogmáticos asumían de que el hombre puede conocerlo todo. Mira, tanto es así que se ubica en el dogmatismo a los filósofos del periodo cosmológico, ¿te acuerdas? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Genófanes, Parménides, y a todos esos filósofos del periodo cosmológico son ubicados en el dogmatismo. ¿Alguno de ellos sabía que lo era? No. Ninguno de ellos te decía, yo soy dogmático, no, porque no lo sabían. Eran dogmáticos y no lo sabían. ¿Por qué los ubicamos en el dogmatismo? Porque ellos pensaban que no había límites para el conocimiento. Ellos pensaban que el hombre podía conocerlo todo. Tanto es así que ellos se plantean qué tarea. Mira la tarea enorme que se plantean, ¿ah? Encontrar, hallar el arjé. ¿Qué era el arjé, te acuerdas? El principio de todo lo existente. ¿Ya? Entonces Tales dice que el arjé es el agua, Anaximandro decía que era el apeiron, Anaxímenes decía que era el aire, Pitágoras decía que era el número, Heráclito decía que era el fuego, Parménides decía que era el ser, ¿no? Y así, etcétera. ¿Ves? Se llama dogmatismo, repito, se les ubica a ellos en el dogmatismo porque ellos pensaban, ¿ya? Que el hombre lo conocía absolutamente todo. Así pensaban ellos. ¿Ya? Ya. También se asume como dogmatismo, y esta es otra, ¿cómo decirlo? Otra acepción que se le da, ¿ya? Al dogmatismo. También se llama dogmatismo, o se le llama así cuando alguien se cree dueño de la verdad, ¿ya? Por eso esta imagen de aquí abajo, ¿ya? Acá, en esta primera imagen están, ¿ves? Los filósofos del periodo cosmológico, ¿ya? Y en esta otra imagen, y esta es otra acepción del dogmatismo, hemos puesto las diferentes religiones, ¿no? ¿Ya? Los religiosos se sienten dueños de la verdad, creen que monopolizan la verdad. Entonces tú adoras a otro Dios, entonces te hago la guerra, te mato, te quemo, ¿ya? Esa también es otra acepción que se le da también al dogmatismo, ¿no? Creerse dueños de la verdad así de manera absoluta, ¿ya? Esta es otra acepción también que se le da. Bueno, a ver, veamos qué dice acá el libro entonces. A ver, el dogmatismo ya sostiene que, frente a la pregunta, ¿podemos o no podemos alcanzar conocimientos objetivos? El dogmatismo dice, sí, el hombre tiene la capacidad plena para elaborar conocimientos objetivos. ¿Ya? Tenemos el sentido común, dice. Muchas veces en nuestra vida diaria consideramos que las cosas son tal como las vemos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así, todo lo que observamos, escuchamos y en general percibimos, los tomamos por cierto. ¿Ya? Entonces, muchas veces usando el sentido común, ¿no? Ni siquiera nos preguntamos. Ya te dije, el sentido común es así, ¿no? Ni siquiera nos preguntamos, ¿no? Si es posible o no alcanzar conocimiento. Asumimos como verdadero. Y eso es dogmatismo ya, ¿ya? O el racionalismo. El racionalista también cree que a través del uso de la razón puede alcanzar conocimientos universales, o sea, absolutos, ¿ya? Todo eso es parte del dogmatismo, ¿de acuerdo? El escepticismo, ya. Entonces te decía, ellos son los primeros en preguntarse, en cuestionarse. Ellos se hacen la pregunta, ¿es posible o no es posible conocer? Porque, repito, en un primer momento los dogmáticos ni siquiera se preguntaban eso, ¿ya? Los escépticos sí, ¿ya? Ellos creen que no hay capacidad plena de elaborar conocimientos objetivos, ¿ya? Eso piensan los escépticos. En realidad el hombre no puede alcanzar conocimientos objetivos, ¿ya? Y vamos a ver sus variantes, ¿ya? Para que vean sus fundamentos, sus argumentos, ¿ya? En primer lugar tenemos el escepticismo radical. Esto lo hemos visto en filosofía antigua, acuérdate, el periodo helenístico romano, Pirrón de Elis, a ver, Pirrón de Elis.
¿ya? ¿Qué cosa dice el escepticismo radical de Pirrón de Elis? Dice, no se puede elaborar conocimientos de ningún modo. ¿Ya? Pirrón de Elis pues, se llama radical, pues, porque él piensa que el hombre no puede conocer nada. ¿Ya? ¿Y sabes por qué el hombre no puede conocer nada? ¿Por qué? Porque el mundo, ¿ya? La realidad es indeterminada e inconmensurable, o sea, es inclasificable y no se puede medir porque es demasiado grande, es demasiado compleja, ¿ya? Demasiado grande. Entonces el hombre no puede conocer el mundo o la realidad tal cual es, ¿ya? Por su complejidad, ¿ya? Entonces lo que tiene que hacer el hombre es suspender el juicio, dice, ¿no? ¿Qué es suspender el juicio? O sea, dejar de afirmar cosas, ¿ya? Dejar de afirmar cosas. Entonces, por ejemplo, para Pirrón de Elis Melita, atención, ¿ah? Ahí sí, el hombre tendría que decir, a mí me parece, yo creo, en mi opinión. Él sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te tiene que hablar así? Porque no existe el conocimiento, hay que hacer verdades, ¿ya? Todos nos equivocamos. No hay que aseverar nada, no hay que afirmar nada, porque probablemente te equivoques. Mire, el hombre dijo, la tierra es plana, ¿no? Y al que decía que no, lo quemo, ¿ya? La tierra es el centro del universo, al que decía que no, lo mato, ¿no es cierto? Y al final estaba equivocado. ¿Y cuánta gente mató con su error? ¿Ya? Entonces mejor hay que suspender el juicio, ¿ya? No hay que aseverar, no hay que afirmar, porque probablemente te vas a equivocar, ¿ya? Ese es el escepticismo radical que te plantea Pirrón de Elis, ¿ya? Es bastante definitivo él, ¿no? El hombre no puede conocer. Él te dice abiertamente, cuando dice suspender el juicio, no aseveres, no afirmes, y no solamente eso te dice, ¿eh? No investigues, no hagas ciencia porque te vas a equivocar. En vano es ciencia porque no vas a alcanzar, porque supuestamente la ciencia dice, busca conocimientos, ya, no vas a poder conocer, porque la realidad es demasiado compleja, indeterminada, inconmensurable, así es el mundo, no se puede conocer, ¿ya? Esa es la postura del escepticismo radical. Luego tenemos el escepticismo relativista, ¿ya? Acá tenemos al sofista Protágoras de Abdera, ¿ya? Protágoras de Abdera. Eso también lo hemos visto, a ver si te acuerdas, ¿ah? Protágoras de Abdera. Él dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Homo mesura, ¿te acordarás? Homo mesura, homo hombre, mesura medida. El hombre es la medida de todas las cosas, ¿ya? El conocimiento es relativo nomás, ¿ya? No se pueden alcanzar conocimientos universales, o sea, válidos para todos. No, el conocimiento es relativo y es particular. Es para cada grupo humano o para cada persona. Eso se llama relativismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces yo te ponía estos ejemplos, tienes que acordarte, a ver. Yo te decía, a ver, sobre el gobierno de Fujimori, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que un poblador, ya un poblador de, no sé, de Chiclayo, dice, bueno, ahí terminaron Charimochic y bueno, hubieron no, gran producción agrícola y eso generó trabajo, generó empleo y yo trabajé ahí, ¿ya? Gracias a Fujimori, eso fue. Entonces sí, sí, fue un buen gobierno, ¿no? Generó empleo allá, ¿ya? En cambio, a ver, un poblador de Huancavelica te dice, no, acá no hizo nada, ¿no? No construyeron nada. Más bien vino el ejército, arrasó, mató, ¿ya? Y Fujimori más bien los premió, ¿no? Los cobijó, los protegió. ¿Ya? Entonces, no, es un mal presidente y encima es un asesino todavía. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene razón? Protágoras te diría que ambos. Cada uno tiene su verdad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Al que lo benefició, le dio trabajo, te va a decir, es un buen presidente. Al que no le hizo ninguna obra, no creó puesto de trabajo, más bien fue con el ejército, reprimió, mató, es un mal presidente. Y cada uno se basa en esa experiencia. Y a ver, tú dile que no, a ver. No, se fue presidente, no, mira, si acá mató a mi hijo, ¿qué le vas a decir? Y lo otro también igual, ¿no? No, pero mira, a mí me dio trabajo y gracias a eso eduqué a mis hijos. Es bueno, es cada uno tiene su verdad. ¿Ya? Eso se llama relativismo, escepticismo relativista. No existe un grupo, ¿ya? Eso es homo mesura. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el relativismo, entonces. Por eso los sofistas, como Protágoras, decían, entonces,
si tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, o sea, tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión, ¿ya? O sea, y ninguno de los dos es necesariamente la verdad universal, entonces, ¿qué hacemos? Ah, hay que practicar la oratoria, la retórica, la erística, porque el que se expresa mejor, ese va a imponer su idea. ¿Ves? O sea, no es que se impone la idea necesariamente más veraz, ¿no? Se impone aquella que es mayormente expresada en un discurso, ¿no? Bonito, ¿no? Entonces, la retórica, ¿no es cierto? Es importante, la oratoria también, y la erística, que es el arte de ganar debates, por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Asumiendo que todos tenemos solamente opiniones, porque nadie alcanza conocimientos verdaderos, ¿ya? Ese es el escepticismo relativista, ¿de acuerdo? Listo. Luego tenemos el escepticismo en su variedad. David Hume es agnóstico. Él dice que no se puede elaborar conocimientos que no hayan sido producto de nuestras sensaciones, ¿ya? De tal manera que dice Hume que no podemos aprender esencias, ¿ya? Así, eso lo puedes anotar, no está ahí, ¿ya? Pero agrégalo. Es que en las diapositivas no entran todos, pues, hijos, ¿ya? A ver, agreguen eso, ¿ya? No se puede aprender esencias, no se puede conocer esencias. Cuando Hume habla de esencia, se refiere a estas, por ejemplo. Dios, mundo, alma, pueden aprender, ¿ya? Entonces, yo te decía, frente a la existencia de Dios, tú le preguntas a David Hume, oye David, ¿Dios existe? No, no sé. No, pero dime, pues sí o no. No puedo decirte ni sí ni no. No sé. Porque no es posible conocer, no es posible saber si existe o no, porque esa es una esencia. Y el hombre solamente puede conocer aquello que está en su conciencia. Y aquello que está en su conciencia ha llegado ahí porque él lo ha captado con los sentidos. ¿Ya? Ese es el escepticismo agnosticista, ese es el agnóstico. ¿De acuerdo? Una variante más del escepticismo es el positivismo, escepticismo positivista, o también le llaman escepticismo metafísico. ¿Eh? Es muy parecido al anterior, ¿ya? Es muy parecido al anterior, ¿ya? Augusto Conte te dice lo mismo, ¿no? Solo se puede conocer lo físico, o sea, metafísico es aquello que no es físico, pues, ¿ya? Pero el problema es que ahí entra también, por ejemplo, no solamente el alma, la conciencia, la mente, entonces es metafísico, entonces, ¿ya? Por eso Augusto Conte ponía como modelo de ciencia la física, acuérdate, ¿ya? Pero a ver, pero profe, es lo mismo que el agnosticismo, o casi lo mismo. No, no es lo mismo, casi es muy parecido, pero no. Pero esta ya es del siglo XIX, el agnosticismo del siglo XVIII, este positivismo del siglo XIX. Pero además el positivismo te dice algo más, ¿ya? Augusto Conte dice, el único conocimiento, te lo puedes anotar si quieres, ¿eh? El único conocimiento posible, dice Augusto Conte, es el que se obtiene a través del método científico. ¿Ya? Repito, ¿eh? Para Augusto Conte, el único conocimiento posible es el que se obtiene a través del conocimiento científico. ¿Ya? Y ese es el método científico. ¿Cómo? A ver, primero, observación. Dos, experimentación. Y tres, verificación. ¿Ya? Entonces, el único conocimiento posible o verdadero es aquel que se obtiene así, a través de la observación, experimentación y luego la verificación. ¿Ya? Mira, en observación se parece al anterior, pues. Entonces, si no lo puedo observar, no es conocimiento. Pues. El alma, ¿lo has visto? ¿Lo has tocado? No, entonces no es conocimiento. Es metafísica. ¿De acuerdo? Metafísica. ¿Ya? Y se puede verificar, ¿ya? Eso es el positivismo. Ese es el único conocimiento válido. El que se observa, se experimenta y se verifica. Lo demás no es conocimiento, es metafísica, es creencia, ¿ya? Eso es el escepticismo metafísico. Entonces solamente podemos conocer, ¿ya? Podemos conocer lo físico, nada más, ¿ya? Por eso repito, al escepticismo positivista también se le llama escepticismo metafísico, porque no cree que se pueda conocer lo metafísico, ¿ya? Ya. A ver, Melita me está volviendo a preguntar sobre el dogmatismo. ¿Ya? Entonces, a ver, a modo de resumen, ¿ya? Porque no me falta tiempo. Ya sí, el tema es bien amplio. ¿Ya? A modo de resumen, ¿ya? Un primer problema que aborda la nociología es el problema de la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible o no que el hombre alcance conocimientos? ¿Ya? ¿Es posible o no? ¿Ya? Así, Melita, en resumen, según el dogmatismo, el hombre sí puede alcanzar conocimientos. ¿Ya? En cambio, según el escepticismo, el hombre no puede alcanzar conocimientos. ¿Ya?
Radical, no puede alcanzar ningún conocimiento. Relativista, alcanza conocimientos, pero solamente particulares, no universales. Agnóstico, puede conocer lo sensorial, pero no las esencias. Positivista, puede conocer lo físico, pero no lo metafísico. Y además se conoce siguiendo ya la metodología o el método científico de observar, experimentar y verificar. ¿Ya? Eso es. Ya. Wow. Tendrías que decirme, Yanina, los exóticos, ¿me dices que son exóticos? ¿O te has equivocado al escribir de repente? Yanina, no te entiendo. Anita, entiendo que es automático. Qué bueno, Anita. Ya. Sí, Yanina, para poderte responder, porque Yanina me dice, profesor, entonces los exóticos no creen en el amor. Escépticos, querrás decir, ¿no? Escépticos, ¿no? Escépticos. Ah, eso es que decir seguramente, ¿no? Ajá, ya. Es asustado, ya dije, oye, exótico, yo le doy un exótico. Ya, ya, está bien, está bien. Ya. Los escépticos no creen en el amor. Ya, probablemente lo van a practicar, ¿ya? Pero claro, no creen que se pueda conocer porque es algo eh, metafísico, pero, a ver, cuidado, ¿ah? Pero, por ejemplo, el positivismo se expresa en psicología, les digo siempre, como conductismo, ¿ya? Como conductismo. Entonces van a tratar de que todo sea físico para poderlo, por ejemplo, ¿ya? Si hablamos de el amor es un sentimiento o las emociones, ellos te van a decir, no, sí se puede hablar de amor, pero el amor es abstracto, nadie lo ha visto. Ah, pero van a decir, pero sí podemos ver sus manifestaciones fisiológicas y conductuales. Entonces, por ejemplo, podemos conocer el amor no directamente, pero sí a través de la manifestación fisiológico-conductual. Por ejemplo, cada vez que ella se acerca, a él se le acelera el corazón. O sea, su ritmo cardíaco se acelera, su corazón, tum, 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 tum. ¿Ves? Y eso sí se puede observar, ¿sí o no? El latido del corazón. ¿Qué más? Aumento de la temperatura corporal. Claro, ¿no? Se pone caliente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? De repente de algún tipo de secreción, ¿no? Sudoración, por ejemplo, de repente. ¿Ya? Y en cuanto a lo conductual, también se puede ver, ¿no es cierto? Él de repente hace esfuerzos, ¿no? Su postura corporal cambia, veo que se balancea nervioso, sonríe sin motivo, muestra un gesto de desconcierto y nerviosismo, ¿ves? Entonces, dice el conductismo, ¿no? ¿Qué es el amor? No te va a decir, es un sentimiento, ¿no? De origen social. No, pues ahí no me estás diciendo nada, ahí me estás diciendo puro gas, todo es gaseoso. Dime algo concreto, ¿ya? Para que sea ciencia, algo concreto. Ah, ya. Entonces el amor, ¿ya? Es un proceso fisiológico que consiste en la aceleración del ritmo cardíaco, aumento de temperatura corporal, ¿no? Donde hay conductas de contrariedad, nerviosismo. Ya, ¿ves? Ah, ya. Ahora sí estás haciendo ciencia. Entonces del amor podemos hablar así, en términos fisiológicos y conductuales, ¿ya? Por eso Augusto Comte decía que el modelo de la ciencia es la física. Ya van a tratar de llevarlo todo a ese ámbito. ¿Ya? ¿De acuerdo? No sé si respondí a tu pregunta, Yanina. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ay, ya, mamita, no hay problema. Listo, seguimos. Ahora vamos a ver el criticismo, ¿ya? Entonces, a ver, estamos viendo el debate entre dogmáticos y escépticos. Los dogmáticos dicen que el hombre puede conocerlo todo. Los escépticos dicen que el hombre no puede conocer nada o solamente puede conocer lo físico, etcétera, ¿no? Y el criticismo, ¿qué dice? Immanuel Kant, ¿ya? Dice que el hombre lo que puede conocer es el fenómeno nada más, ¿ya? Lo fenoménico o el fenómeno, ¿ya? Eso es lo que el hombre puede conocer, lo fenoménico, el fenómeno. Lo que jamás el hombre va a poder conocer es el noumeno o la realidad en sí misma, ¿ya? A ver, lo resumo así, ¿ya? El fenómeno también se le llama la cosa para sí, ¿ya? Eso sería bueno que lo anotes, ¿ya? La cosa para sí. En cambio, el noumeno es la cosa en sí misma. Lo que conocemos es la cosa para sí, o sea, la cosa para nosotros. Pero el mundo en sí, la realidad en sí misma, un noumeno, eso no lo podemos conocer. ¿Ya? A ver, ¿a qué se refiere la cosa para sí o fenómeno? Lo que conocemos es aquello que podemos representarnos, ¿ya? Con nuestros sentidos y nuestra sensibilidad o entendimiento, ¿ya? Repito, ¿eh? Lo que podemos conocer es esa representación que nos formamos
en base, ¿ya? A los sentidos que tenemos, a la sensibilidad que tenemos, al entendimiento que tenemos, ¿ya? Esa representación, eso se llama fenómeno, y es lo que podemos conocer. Pero eso no es la realidad en sí. La realidad tal cual es, suele ser más compleja, ¿ya? La cosa en sí, o sea, el nóumeno, eso no lo podemos conocer nosotros, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver, ¿ya? La luz del día, ¿ya? Vamos a suponer, ¿ya? Nosotros vemos de un solo color, la luz solar, la luz del día, ¿sí? ¿Ya? Ya, eso es lo fenoménico, pues, así lo conocemos, ¿de acuerdo? Pero la realidad tal cual es nos va a mostrar que esta luz del día es más complicada, ¿no? O sea, está conformada por varios colores, ¿no es cierto? Que nosotros no podemos captar, ¿no es cierto? ¿Ya? Ultravioleta, infrarrojo, ¿no? O sea, si se descompone la luz a través de un prisma, vamos a ver que tiene los colores del arco iris, ¿no? Pero ahí nomás, con la ayuda del prisma podemos verlo, pero si no, no, ¿cierto? ¿Ya? A ver, otro ejemplo, a ver. Imagínate que todos los humanos tuviéramos lentes, ¿ya? De color rojo, ¿ya? Y que no nos podemos quitar los lentes rojos. Entonces todo lo vemos medio rojo, rosado, ¿está bien? ¿Ya? Esa es nuestra representación, ¿ya? Porque tenemos el sentido así, que lo ve todo medio rojo. Pero no quiere decir que la realidad sea así, ¿sí o no? Pero yo lo capto así, pues tú lo captas así porque tienes esos lentes que no te puedes quitar, pues. Pero la realidad en sí no es así. Ese es el fenómeno o la cosa para ti, o sea, como tú te lo representas, con los sentidos que tienes, con la sensibilidad que tienes, ¿ya? Con la capacidad de entendimiento que tienes, ¿ya? Eso se llama lo fenoménico. Pero la realidad en sí no la conoce nadie, todavía no, ¿ya? Eso es lo fenoménico, ¿de acuerdo? A ver, un ejemplito más, yo creo que alguna vez les he puesto, porque esto te lo hemos visto en la filosofía moderna, esto lo hemos visto, ¿ah? En la filosofía moderna hemos visto esto, ¿ah? ¿Ya? A ver, te decía, por ejemplo, a ver, tú y un murciélago, ¿ya? El murciélago se representa la realidad de una manera, él es casi ciego, ¿no? Él usa más el oído, en cambio tú usas más la vista, ¿no? Tú como ser humano, ¿ya? Ambos, ¿ya? Se hacen una representación fenoménica, ¿te das cuenta? Ambos se representan la realidad según los sentidos que tienen, ¿no? Más o menos desarrollados y según su capacidad de entendimiento. Pero ¿cuál de los dos capta el mundo tal cual es? Ninguno. Solamente captamos lo fenoménico. Y sin embargo, el murciélago entiende lo suficiente para sobrevivir, alimentarse, el hombre también, ¿no? ¿Ya? Es que es conocimiento fenoménico, nada más, de fenómeno, pero no podemos conocer el mundo o la realidad tal cual es o no humano. ¿De acuerdo? Ese es el criticismo. Entonces, si quisiéramos resumir, Melita, el criticismo se pone un poquito en el medio del debate entre dogmáticos y escépticos. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? En cuanto al problema del origen del conocimiento. ¿Ya? Esto es más sencillo de explicar, ¿eh? ¿No? A ver, el origen del conocimiento, ¿no? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Esa es la pregunta, ¿ya? Este es un segundo problema ya. Repito, ¿dónde se origina? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? El racionalismo dice que la fuente del conocimiento es la razón o entendimiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque solamente la razón o entendimiento te proporciona ideas evidentes y universales, ¿ya? En cambio, la información que te brindan los sentidos es una información particular, ¿ya? Y muchas veces contingente, o sea, cambiante, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo que observo ahora, luego ya no es, ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es contingente, cambiante, ¿ya? Además, que los sentidos muchas veces te engañan también, te proporcionan información engañosa, cambiante, ¿ya? Entonces tú tienes que confiar en la razón, porque los sentidos, repito, te proporcionan información contingente, o sea, cambiante, ¿ya? O sea, ahorita te asomas a la ventana, es de día, en unas horas te asomas y es de noche, ¿ves? O sea, los sentidos te muestran una información cambiante, contingente, ¿ya? Ambigua, engañosa. En cambio, la razón sí te permite un conocimiento, ¿ya? Universal, definitivo, ¿ya? A ver, el ejemplo clásico es este, si te acuerdas, a ver. En un vaso con agua introduces tú una cuchara. Lo miras desde afuera del vaso y parece que estuviera torcida esa cuchara, ¿ves? Los sentidos te engañan entonces. Pero tú, gracias a la razón, sabes que esa cuchara no está torcida, ¿cierto? Sino simplemente es el reflejo del agua el que genera esa distorsión, ¿ves? Pero ¿quién te permite el conocimiento? La razón, los sentidos te engañan, ¿ya? Eso dice el racionalismo, y sus representantes, tienes que acordarte, acá están René Descartes, Baruch Spinoza,
Gottfried Leibniz, son los representantes del racionalismo. La tesis del ignatismo cognitivo, si es la razón, ¿ya? La fuente del conocimiento, entonces hay conocimiento antes de la experiencia sensible. Claro, Descartes dice que tenemos conocimientos o ideas innatas, ¿ya? Estos conocimientos innatos no dependen de los sentidos. Es más, los traemos desde el nacimiento ya, ¿no? Esa es la teoría o la tesis del ignatismo cognitivo que propone Descartes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ideas son innatas? La idea de Dios, la idea de mi propia existencia, ¿está bien? Esas son ideas innatas, por ejemplo, ¿ya? Algunos principios lógicos también, evidentes también, ¿ya? Son innatos, ¿ya? Acá está, ¿ve? Ignatismo cognitivo, dice, las ideas más elementales que tenemos son evidentes y nos la proporciona la razón de manera intuitiva. Estas son innatas, hemos nacido con ellas. Al no provenir de la experiencia, tales ideas no las hemos aprendido en algún lado, ¿no? Sino que hemos nacido con ellas, ¿no? Las más evidentes, ¿no? Por ejemplo, este, la noción de cantidad, ¿ya? O sea, no que sepas contar, ¿ah? Pero al menos diferenciar entre singular y plural, por ejemplo, ¿no? Cierta lógica, por ejemplo, ¿no? Principios como identidad, no contradicción, etcétera, ¿ya? Son innatos, decían los racionalistas, Descartes específicamente, ¿ya? Además, los racionalistas proponen las matemáticas, eso también lo decía Descartes, ¿no? Como modelo de la ciencia, ¿no es cierto? Tomemos el método de las matemáticas, ¿no? Partamos de algo evidente y aún así sometámoslo a análisis, síntesis, ¿no es cierto? Y una revisión final. Mira, no dice verificación o contrastación en la realidad, ¿por qué no? Eso se comprueba de manera matemática, ¿ya? La deducción como método también proponen ellos. Ya, mira, vas a ver cómo luego el empirismo plantea otro método o otro modelo de ciencia, ¿ya? Acuérdate, ¿ya? Yo te decía esto incluso, a ver, por ejemplo, si tú quisieras demostrar tu propia existencia, probablemente tú te pones empirista. Existo porque me veo, me toco, o si quieres te toco para que veas cómo existo, ¿ves? Basada en los sentidos. Pero un racionalista te va a decir, no, es que tú no puedes usar los sentidos, pues tienes que usar la razón para probar eso. Entonces Descartes te sale así, a ver, ¿cómo sé que existo? Mira cómo usa la razón. ¿Ah? Él no dice, me veo en el espejo, te peñizco, no, él no usa los sentidos, porque para él el conocimiento definitivo no lo aporta las sensaciones, sino la razón. Entonces él te dice, a ver, ¿existo o no existo? Ya, no lo sé, pero ahí está la pregunta. Ya. Ahora, ¿esa pregunta puede existir sola? No. Esa pregunta tuvo que habérsela planteado a alguien. Ah, entonces si existe la pregunta, existo yo. Y por eso él concluye, pienso, luego existo. ¿Ves? Así prueba de manera racional su propia existencia. ¿Ha recurrido a los sentidos? No, ha usado la razón. ¿Ya? Entonces, ese es el racionalismo, ¿ya? El origen del conocimiento es la razón. Creen ellos que existen ideas innatas, proponen a la matemática como modelo de ciencia y como método, el método deductivo, ¿no? De lo general a lo particular es el deductivo, ¿ya? En cambio, el empirismo, ¿ya? Sostiene que el origen del conocimiento es la experiencia sensible, ¿ya? Todo comienza, ¿ya? Con los sentidos. No hay nada en la mente, ¿ya? Que no haya pasado antes por los sentidos, ¿ya? De allí que sostienen ellos la tesis de la tabula rasa. La tesis de la tabula rasa es opuesta al ignatismo cognitivo, ¿sí o no? Mientras que para Descartes nacemos con ideas innatas, para John Locke, ¿ya? Nuestra mente al nacer es como una tabula rasa. ¿Qué es eso? Como una hoja en blanco, ¿ya? A la hora de nacer no tenemos ninguna idea. Nuestra mente está en blanco, ¿ya? Cualquier idea que va a aparecer en nuestra mente va a ser producto de lo que captemos con los sentidos, ¿ya? Porque la experiencia sensible, ese es el origen del conocimiento, ¿ya? Luego tenemos una experiencia reflexiva también, ¿sí? Pensamos, claro, razonamos, por supuesto, pero tú razonas en base a la materia prima que te brinda la experiencia sensible. Entonces la experiencia sensible es primero, ¿ya? Eso es lo que dicen Francis Bacon, John Locke, George Berkeley y David Hume, representantes del empirismo, ¿ya? Mira, mientras el racionalismo proponía las matemáticas como modelo de ciencia, el empirismo propone a la física como modelo, a la física, ¿ya? Porque tú puedes ir a la realidad, ¿ya? A comprobar los hechos, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Y mira, mientras el racionalismo proponía la deducción, el empirismo propone la inducción como método, ¿ya? La inducción, el método inductivo, que es
partir de hechos, mira, ahí está, hechos particulares observables, y luego llegar a conclusiones generales, ¿ya? El criticismo, o también llamado a priorismo, ¿ya? ¿Qué cosa dice? Otra vez se pone en el medio Kant, y dice, o bueno, Kant no dice que se ponía en el medio, Kant dice que se ponía por encima, ¿ya? A ver, ¿ya? Él dice que el origen del conocimiento está tanto en la experiencia sensible como en la razón, ¿ya? Y él lo resume así, dice, la razón sin la experiencia, ¿ya? Es cáscara vacía, pero la experiencia sin la guía de la razón es ciega, ¿ya? Por eso el conocimiento depende de ambas, ¿ya? Y él te explica todo un proceso que hemos visto esto cuando hemos visto el tema de la filosofía moderna, ¿te acuerdas? Había un cuadro, ¿no? Donde él te hablaba de las eh, eh, facultades de la razón, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Acá está, justamente. Acá está, mira. La razón posee tres facultades, ¿ya? Que permiten construir conocimientos. ¿Te acuerdas? La sensibilidad es cuando el hombre de manera pasiva, ¿ya? ¿Ya? Recibe las cualidades de los objetos, ¿ya? Colores, olores, sabores, luces, ¿ya? Movimiento, ¿ya? Sensibilidad. Luego, esa información el hombre la ordena, la organiza, ¿de acuerdo? Eso se llama entendimiento, ¿ya? Forma incluso conceptos. Luego con eso va a formar juicios y va a hacer razonamientos, ¿ya? Entonces así ocurre el conocimiento. El hombre no es un ser pasivo nada más. En la fase de sensibilidad sí, pero también el hombre es un ser activo, ¿ya? Porque el hombre entiende, o sea, organiza, ordena la información, ¿ya? Entonces, sí, pues, el conocimiento depende de ambos. Acá en la sensibilidad diríamos que es la parte que tiene que ver con la experiencia sensible, pero a la vez también entendimiento y razonamiento tiene que ver con la razón, ¿de acuerdo? Y todo esto parte de la afirmación de Kant de que el hombre no es un ser pasivo, sino es un activo constructor de conocimientos, ¿no? Y con eso él dice que ha hecho un giro similar al giro copernicano, dice, ¿te acuerdas? Ya, eso lo vimos en la filosofía moderna también, ¿ya? Entonces, sobre el problema del origen del conocimiento, el racionalismo dice que el origen del conocimiento o la fuente es la razón, ¿de acuerdo? El empirismo dice que la experiencia es sensible. Y el criticismo dice que depende de ambos, tanto de la experiencia sensible como también de la razón, ¿ya? Porque el hombre, eso sería bueno que lo anotes, es un activo constructor de conocimientos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para terminar, tenemos el problema de la esencia del conocimiento, ¿ya? La esencia del conocimiento. La pregunta es, ¿qué es el conocimiento? ¿Ya? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Ya? ¿Cuál es su forma de existencia, si tú quieres, ¿ya? Del conocimiento. ¿De acuerdo? Incluso ahí algunos, ahí está, mira, ves, siguiendo a los positivistas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Hay quienes plantean que el conocimiento dice que es materia. Así dicen algunos, ¿ah? Que está, entonces el conocimiento está, dice, en el núcleo de las neuronas. Y una neurona es una célula, ¿no? Es algo material, ¿no? Pero otros dicen, no es cierto, ¿no? El conocimiento es la interconexión entre neuronas. Pero esa interconexión, así como se conecta, luego se desconecta. Entonces conoces o te olvidas, ¿no? Aprendes o desaprendes, ¿no? Conexión, interconexión o desconexión nerviosa. Nada más, es temporal. Entonces no es algo físico. Bueno, y así, hay un debate respecto a cuál es la esencia del conocimiento, ¿ya? Pero veamos las tesis más reconocidas o las clásicas primero, ¿ya? En primer lugar tenemos al realismo. El realismo dice que el conocimiento no es otra cosa que el reflejo de las cosas, ¿ya? Entonces, para todo realista, los objetos existen independientemente de la conciencia, ¿ya? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos reflejamos esas cosas en nuestra conciencia, ¿ya? Entonces, hay un mundo objetivo, ¿ya? Hay un mundo objetivo, ¿ya? Hay muchas cosas ahí que nos rodean, ¿ya? Nosotros somos capaces de conocerlas. ¿Qué significa conocerlas? Reflejarnos, ¿ya? Esas cosas con sus propiedades tal cual son, ¿ya? Eso es el realismo. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Básicamente el conocimiento es el reflejo de las cosas, ¿no? Entonces digamos que tu conciencia es como un espejo, ¿ya? Tu conciencia es como un espejo que refleja todas las cosas del mundo, ¿ya? Así conciben el conocimiento los realistas, ¿ya? Esta postura se llama realismo.
Sin embargo, hay una variante, ¿no? Hay un realismo metafísico, también llamado ingenuo, y hay un realismo dialéctico, ¿ya? Ya, esta clasificación la hacen los marxistas, ¿ah? No todos aceptan esto, ¿ya? ¿Qué es el realismo metafísico ingenuo? Dice, conciben el reflejo como invariable y acabado. Ya, yo me reflejo el mundo y listo, ya está, definitivamente. En cambio, el realismo dialéctico entiende que el mundo está en movimiento, está en transformación. Entonces, este reflejo es temporal, porque luego vas a tener que buscar un reflejo más preciso. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando constantemente, están en movimiento, están en transformación permanente. ¿Ya? Pero en definitiva, ¿no? El conocimiento para todos es eso, es el reflejo de la realidad. Ya sea un reflejo definitivo o ya sea un reflejo que va cambiando, pero igual, el conocimiento es el reflejo de la realidad. O sea, tu conciencia vista como un espejo. ¿Ya? Luego tenemos el idealismo subjetivo. ¿Ya? Acuérdate, George Berkeley, ¿ya? George Berkeley dice, considera que el conocimiento es una percepción de las cosas por un sujeto. Ese es el conocimiento, ¿ya? Es la percepción de las cosas por un sujeto, ¿ya? Es importante indicar que estos idealistas, ¿ya? Berkeley es idealista, conciben a las cosas independientes de la conciencia, ¿ya? Perdón, ya decía yo, qué raro, estoy leyendo mal acá. Disculpen, ¿ah? A ver acá. Conciben a las cosas como dependientes de la conciencia, claro. ¿Te acuerdas de Berkeley? Mira, mientras para los realistas sí existen las cosas materiales fuera de nuestra conciencia, ¿ya? Más allá de mi conciencia, ahí están las cosas del mundo, ¿ya? En cambio, para los idealistas subjetivos, o sea, para Berkeley, por ejemplo, no. Las cosas solamente están en mi conciencia, porque son percepciones mías nada más, ideas mías nada más. Acuérdate que Berkeley te propone el inmaterialismo. Sé que te dice Berkeley, así es lo caso, ¿eh? Él te dice así, la materia no existe. Entonces, tú le dices, pero mira, esta mesita de noche, ahí está, yo la estoy tocando, la estoy viendo, incluso huele a madera. Entonces, no, todas son percepciones tuyas. Es un conjunto de percepciones tuyas. ¿Ya? Si la ves de color marrón, es tu percepción de color. Si la tocas que es suave o áspera, es tu percepción táctil. Si la hueles, es tu percepción olfativa. Todas son percepciones tuyas, pero en realidad eso no existe. Son percepciones tuyas. Por eso Berkeley dice que ser es ser percibido, ¿ya? Ese es el idealismo objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el conocimiento? Simplemente la percepción de las cosas por un sujeto, ¿ya? Es mi percepción, ¿ya? ¿Ya? Son las ideas que están en mi conciencia, nada más, ¿ya? Ese es el idealismo subjetivo que propone Berkeley. El fenomenalismo, Kant, ¿qué cosa propone Kant? Que el conocimiento empírico es el fenómeno elaborado por nosotros, ¿te acuerdas? Porque para Kant el hombre es un activo, ¿ya? Elaborador de conocimientos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el conocimiento? Es el fenómeno elaborado por nosotros, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que plantea Kant. Dice acá, hay algunas ideas más. Dice, hemos visto la propuesta de Kant sobre la posibilidad de origen del conocimiento, ¿no? Ya hemos visto eso, pues, ¿no? Entonces dice, a ver, nuestra realidad o nuestro mundo está constituida por fenómenos, ¿de acuerdo? Es decir, a nuestro alrededor conocemos las cosas con colores, sabores, sonidos, texturas y olores. Conocemos también que estas cosas se mueven, dándonos la impresión de un mundo ordenado. A este conjunto de cosas coloridas y el movimiento es lo que nosotros llamamos realidad. Pero en realidad es la realidad según como la captamos nosotros. Ya es lo fenoménico nomás, ¿no es cierto? ¿Ya? La realidad que está constituida por cosas en sí mismas es algo que nosotros no podemos conocer. Entonces el conocimiento solamente es la representación fenoménica de la realidad nada más. Ese es el conocimiento, ¿ya? Que es hasta donde nosotros alcanzamos a conocer lo fenoménico. Nuestra representación, ¿ya? Según los sentidos, ¿ya? Según el entendimiento con el que contamos, ¿ya? Entonces ellos, por ejemplo, no aceptarían que es reflejo, porque el reflejo significaría que conocemos la realidad igualita, en sí, la realidad en sí, tal como es, pero no. Es una representación nomás, diría, es una representación. No es un reflejo, es una representación. O si tú quieres, en términos de Kant, ¿ya? Es lo fenoménico nada más, es lo fenoménico, ¿ya? Listo. Vamos a la práctica dirigida. ¿Cómo estamos con el tiempo? A ver. Ya, vamos a la práctica dirigida. ¿Ya, chicos? A ver, pregunta número 1. Señale las alternativas incorrectas, ¿ya? Uy, ¿qué es esto? A ver, afirmamos que un conocimiento es objetivo cuando, y te pide las incorrectas, ¿no? Mira cómo te quieren confundir, ¿no? Ya.
las incorrectas, ¿ah? Respecto al conocimiento objetivo. Ya, objetivo, ¿ah? A ver, se sustenta en la credibilidad del sujeto. ¿Ya? Eso es incorrecto. Y lo que están pidiendo, cuidado acá, te piden las incorrectas. ¿Ya? Es susceptible de aceptación por otros sujetos. Sería universal, ¿no? Guarda adecuación con lo que es el objeto. Eso sería, pues, objetivo. Ya, pero te están pidiendo acá lo incorrecto. No es modificable por la voluntad del sujeto. Eso también es verdad, pues. ¿Ya? Eso es verdad. ¿Ya? Entonces, la única incorrecta es la número 1. La única incorrecta es la número 1. Y es lo que te están pidiendo acá. ¿Ya? Te piden la incorrecta, no te piden la correcta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces es... Porque la 2, claro, es que algunos dirán, profe, pero la 2 no se refiere a lo objetivo, se refiere a lo universal. Sí, pero si un conocimiento es universal es porque es objetivo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, pero sí entiendo tu duda, no hay problema. Ya, entonces 1 es A nomás. 2, de acuerdo con la afirmación del sofista Protágoras, ¿ya? De acuerdo con la afirmación del sofista Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Ya, esa es la cita textual completa de Protágoras, ¿ya? El conocimiento, a ver, ¿quién me contesta el número 2? Cuando Protágoras dice, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿qué te está diciendo? Que el conocimiento es... Claro, Melita, muy bien. Y así son las preguntas que vienen a San Marcos, ¿no? Porque fácil sería si te viene como opción. Protágoras, el conocimiento es, ¿no? Particular y relativo, pero no, no, pues así no te viene más complicado, ¿no? Te viene acá como contradicción, ¿no? Te dice así, ¿no? El conocimiento universal y objetivo es imposible, claro, porque para ellos el conocimiento no es universal, es solamente relativo nomás, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Profe, acá la ciencia es relativo, pero mira lo que dice, pues, relativo del objeto es imposible. No, al contrario, dice que el conocimiento es relativo, nada más dice. ¿Ya? Te quieren confundir, tú no has caído, te felicito. Muy bien, Melita, muy bien los demás también. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Cuidado, cuidado. Así son las preguntas, yo no las he creado, ¿ya? Así son preguntas tipo San Marcos, pues, ¿qué puedo hacer yo, muchachos? ¿Ya? Ya. 3. De acuerdo con el criticismo, es correcto afirmar que, a ver, el ser humano no puede aprehender el noumeno. Ahí está. Eso es verdad, pues. Solamente conocemos el fenómeno, la cosa para sí. El noumeno, que es la cosa en sí, no podemos conocer. Entonces, la número 1 es verdad. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Ahí está. Vuelvo a repetir. Están preguntando qué es el noumeno. El noumeno es la cosa en sí. O sea, la realidad tal como es. El fenómeno, en cambio, es la cosa para sí, o sea, la cosa para cada uno, ¿no? Como, no para cada uno, sino para el humano, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? El fenómeno es la cosa para sí y el nómeno es la cosa en sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es verdad. 2, el hombre solo tiene opiniones y creencias. No, no. Eso ya sería pues ya un escepticismo radical. Eso lo podría afirmar Pirrón de Elis, ¿no? Eso es escepticismo radical. Eso ya no es criticismo, ya. Eso es escepticismo radical, ¿ya? Los dos no es. 3, no es posible elaborar conocimientos absolutos. Claro, absolutos no. ¿Ya? Pero sí podemos elaborar, sí podemos, entonces la pregunta, obviamente, ustedes como inteligentes que son, se están preguntando, pero entonces, según Kant, ¿podemos alcanzar conocimientos o no? Sí, sí, claro que sí. Y además que funcionan los hechos, ¿no? Ahí están, ¿no? Mira todo lo que el hombre ha creado, elaborado, y funciona, ¿no? Ya, pero no son absolutos, pues. Ya, no. ¿De acuerdo? Afirmar que, pero no hay otra acá. Te obligan, ¿ah? No hay, es 1 y 3 nomás entonces. Pero 3. Pues, ay, caray, yo también estoy mareando, ya, ¿ves? Ya, también ya me dejé, me dejé confundir. Dice, no es posible. No dice que yo había leído es posible. No, no, claro, no es posible elaborar conocimientos absolutos. Es decir, es lo mismo que la número 1. Pues. No podemos alcanzar el conocimiento del noumeno. No es posible. Ya, eso es verdad. Ay, caray, me estaba confundiendo, chicos. Disculpen, disculpen. Estoy medio distraído esta mañana. 1 y 3 entonces, ¿ya? 1 y 3. ¿Ya? 1 y 3. ¿Ya? 1 y 3. Sí, la B. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Sí, la B es muy bien. 1 y 3.
¿ya? 1 y 3 son afirmaciones del criticismo. 4. En el periodo originario de la filosofía griega, ¿ya? Los eleáticos, como los milesios, buscaban determinar el arjé, o sea, fundamento de todo lo existente. En esta etapa de la filosofía, los filósofos presocráticos, son ellos, pues, los eleáticos, los milesios son presocráticos, pues son antes de Sócrates, ¿ya? Tuvieron plena confianza en la razón humana para poder conocer el origen de todo lo existente. Por ello, ambas escuelas presocráticas son respecto al problema de la posibilidad de conocimiento. A ver, ¿quién me dice? Muy bien, Melita. Sí, dogmáticas, claro, son dogmáticas, ¿ya? Muy bien, dogmáticas. Sí, ¿ya? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Brioso también había respondido. Sí, dogmáticas. Muy bien. Sí, pues ellos creían que el hombre podía conocerlo todo, ¿no? Los milesios, pues estaban buscando el arjé, ¿no? Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, ¿no? Tales, ¿ya? Y cuando hablamos de eleáticos, Parménides de Elea, por ejemplo, ¿ya? Sí, pues están buscando el principio, el arjé es el principio de todo, o sea, creían que el hombre lo podía conocer todo. Eso se llama dogmatismo, ¿ya? 5. Según el criticismo, ¿cuántas fuentes del conocimiento hay? A ver, ¿quién me contesta? Están dudando entre, seguro, la C y la D, ¿no? ¿Sí? O hay otras opciones más que están considerando. A ver, B o D, ya ves. Ya. A ver, la razón pura y las formas puras de entendimiento. No, no, ¿ya? Y más bien, a ver, y qué bueno que te equivoques porque mira, ¿ves? Me permites a mí también aclarar o darte más información. No, justamente el libro de Kant se titula Crítica de la razón pura, porque él no cree en la razón pura, ¿ya? ¿De acuerdo? No, ¿de acuerdo? Porque no, pues no existe razón pura, o sea, hay también información sensorial, ¿ya? No es. La C es, ¿ya? Sensibilidad y entendimiento. Más bien pensé que alguno iba a dudar con la D. Intuición pura y sensación. Es lo mismo, pues. Intuición pura y sensación. Entonces, no. La D no es la C, ¿ya? Ni la B ni la D es la C, ¿ya? Sensibilidad y entendimiento, ¿ya? ¿Te acuerdas de las facultades de la razón, no? Sensibilidad, entendimiento y razonamiento, ¿no? 6. Susana, al escuchar su clase de antropología filosófica, llega a la conclusión que el conocimiento de lo que es realmente el ser humano es parcial, porque existen limitaciones en las facultades que poseemos para conocer. ¿Cuál es la postura nociológica de Susana? El escepticismo, por supuesto, por supuesto. Ella es escéptica, ¿no? Cree que no se puede alcanzar conocimientos definitivos, ¿no? Porque tenemos limitaciones a la hora de conocer ciertas cosas, ¿ya? Muy bien, Susana es escéptica, 6E. Al ser objetivo, el conocimiento se diferencia de las opiniones. Sí, pues, claro, las opiniones, ¿ya? Las opiniones. Muy bien, sí, las opiniones, ¿ya? En cambio, ser objetivo, el conocimiento no se puede diferenciar de los hechos, tiene que ser fiel reflejo de los hechos, ¿no? Las formas, los saberes, las ciencias, ¿no? Esas también son objetivas, ¿no? Acá la única que no es objetiva son las opiniones, que son nuestros pareceres o creencias, ¿ya? Pareceres. Ya, 8. Un conocimiento a priori es aquel que, para verificarse, mira también, qué fácil sería si te ponen ahí, ¿no? Utiliza la razón, ¿no? O no requiere de la experiencia, pero acá te lo ponen de modo más confuso, ¿no? Bueno, así es. A priori rechaza la razón, no, más bien a priori, ¿no? Es sin la experiencia, basado en la razón nada más, más bien, ¿eh? Basada en la razón, no más, ¿ya? Sí, entonces podríamos decir forzando la cosa, pero no hay otra, pues. Sí, pues rechaza los sentidos, ¿no? Porque a priori es sin la experiencia, ¿ya? Sin la experiencia sensible, ¿ya?
Entonces sí, está un poquito forzadita la cosa, pero la B es la respuesta, la B. ¿Ya? Además, por descarte lo sacas también, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La B. ¿Ya? Claro, tendría que ser que rechaza los sentidos. Sí, muy bien, la B. 9. Si alguien afirma que solo es posible conocer fenoménicamente el mundo, entonces está de acuerdo con él. A ver, ¿quién me contesta? Ujú, claro, claro, la C. Criticismo. Muy bien, ese es el criticismo, ¿no? Conocemos el fenómeno, más no el noumeno, ¿no? 10. La expresión que representa la actitud de un dogmático es, a ver, sí, 10 es la D, ¿no? Conocemos los hechos tal como son, ¿no es cierto? Es un dogmático, el que cree que el hombre puede conocerlo todo, además, ¿no? 11. La frase de Locke, no hay nada en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, pretende refutar lo defendido por el racionalismo cartesiano, para el cual el fundamento del conocimiento son las... Ah, cuidado, ahí también, mira, mira, mira. Comienza hablando de Locke y al final te están preguntando de Descartes, ¿no? Porque cartesiano viene de Descartes, ¿no? Ya, a ver. Entonces no te confundas, ¿ah? Dice, la frase de Locke, no hay nada en entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Ya. Pretende refutar lo defendido por el racionalismo cartesiano, para el cual, o sea, para Descartes, ¿no? Para el cual el fundamento del conocimiento son las, ¿no? Se refiere a Descartes, pues, ¿sí o no? Claro. ¿Está bien o no? Claro, acá, ¿ves? Acá yo no solamente es saber, porque tú sabes que Descartes habla de ideas innatas, ¿ya? En cambio, sabes que Luke habla de experiencia sensible, tú sabes eso, ¿ya? Pero mira, acá es un tema de comprensión lectora, ¿ya? Mira, no hay nada en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, dice Luke, ¿no es cierto? Y así pretende refutar lo defendido por racionalismo cartesiano, o sea, por Descartes. Para el cual, cuando dice para el cual, ¿a quién se refiere? ¿A Luke o a Descartes? A Descartes, ¿ya? El fundamento del conocimiento son las ideas innatas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ya, muy bien. 12. La afirmación. Las capacidades del sujeto son limitadas e imperfectas, lo cual impide conocer el objeto. Es compatible con la postura nociológica del, eso sí lo sabes, ¿no? Escepticismo, ¿no es cierto? Claro, muy bien, Melita, el escepticismo. Y la última. De acuerdo con la afirmación del sofista Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, etcétera, etcétera. Podemos deducir, oye, no, esto es repetida ya. Con razón yo decía, qué raro, 13 preguntas, 12 nomás. Ya muchachos, listo, listo. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias como siempre por su participación, su entusiasmo sobre todo. A mí también me anima.